¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos aquí desde Cotorreando con Gerardo. Hoy es un día especial. Ya aquí estoy, bueno, primero con Gustavo Ayón. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Fíjense que algo que me agradó bastante es hacer la entrevista aquí, precisamente en el rancho de Gustavo Ayón, acá en Zapotán, en el municipio de Compostela. Y bueno, Gustavo, pues comenzar por el principio. Obviamente sabemos de tu carrera como basquetbolista, sabemos que tuviste una buena trayectoria, gran trayectoria en el básquetbol, pero sí me gustaría, ¿cómo es tu niñez? ¿Cómo empiezas a crecer aquí en este pueblo, en este rancho de Zapotán? Mi madre se llama María Delmira Aguirre Garza, mi padre Carlos Gustavo Ayón Peña, mi madre maestra de profesión, mi padre campesino y ganadero. Y pues inicia la mejor etapa, yo creo que de mi vida, el crecer en Zapotán, el tener un entorno, un ambiente muy sano, muy agradable con mi familia, con mis hermanos. Aquí donde está sentado el rancho, nosotros le llamábamos el potrero, era donde veníamos y mi papá tenía sus actividades de trabajo, de la siembra, de la ganadería. Y inicia de una manera muy especial porque eran tan organizados mis padres en cuestión de sus labores, mi mamá siempre a la carrera con la escuela y con sus cosas, y mi papá siempre apoyando, siempre estando, a pesar de tener tanto trabajo siempre en sus actividades, pues siempre presentes los dos, con muchísimos valores, con muchísimas cosas aunque éramos inquietísimos, o sea, éramos vagos, o sea, éramos muy vagos, todo el tiempo estábamos activos, todo el tiempo teníamos cosas que hacer, y más en un pueblo, ¿no? En un pueblo que todo el tiempo, todo el año hay actividades, cosas que hacer, pero teníamos dos responsabilidades. La primera era la escuela, que nunca éramos tan persistentes, al menos mi persona no era tan persistente cuando estaba en la primaria por lo mismo inquieto que era. Y la otra era ayudar en las labores de la casa y de las labores de mi padre. Y posteriormente a las 5 o 6 de la tarde era llegar al pueblo y jugar. ¿Qué hacían en tu casa? O sea, ¿cuántos hermanos eran? ¿Cuántos habían familia? Somos 4 hijos, el más grande hombre, después mujer, después hombre y yo. ¿El más Gustavo, chico? soy el más chico, somos 4, Carlos, Imelda, Juan y su servidor. Siempre Gustavo. Dicen que el más chico era el más vago, sí, en esa aplicó pues en la familia. Nos ganábamos entre Juan y yo, ahí estábamos en la vagancia, ¿no? Siempre éramos vagos, éramos muy inquietos. Muy inquietos. Muy inquietos. Y es que antes las vagancias era inquietud, era otro tipo de vagancias, era salirte a la calle, a lo mejor no regresar. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, cómo se juntaban en tu casa a desayunar antes de la escuela o a comer? ¿Qué hacía tu mamá para ustedes? ¿Qué Fíjate es lo que mis hermanos, Carlos, el más grande, se fue de 12 años, se fue a estudiar la secundaria a Compostela. Ajá. Imelda, cuando ya le tocó irse a estudiar, se fue a estudiar la secundaria a Carrillo. Entonces nos llevamos prácticamente 3 o 4 años ahí nosotros pegaditos. ¿De aquí la gente se va más a Carrillo, Puerto? Que a no, había, pero mi mamá siempre dijo, no, pues vamos yendo, forzándolos a que ya se vayan acostumbrando a irse para que se vayan a estudiar, ¿no? Entonces, Imelda estudió en Carrillo, Juan estudió en Carrillo, y prácticamente pues a mí me tocó pocos años estar con ellos, ¿no? Yo siempre comentaba con mi padre en la noche antes de acostarme, me decía, papá, por favor, tú levántame en la mañana, ¿no? Porque mi mamá es maestra, y como bien saben todas las maestras, pues tienen mucho ímpetu, entonces mi mamá era más, vamos, levántate y apúrate y eso, y mi papá era un poco más calmado, entonces arreglaba con mi papá, acordaba en la noche, háblame tú, ya me hablas en la mañana, ya me levanto nervioso, ¿verdad? Pero siempre con el afán de estar organizado. Mi papá se levantaba muy temprano, siempre ordeñó él, siempre tenía actividades en el campo, y pues obviamente mi mamá se levantaba temprano a organizarse para dejar todo organizado en la casa, y también a nosotros, ¿no? La comida, el desayuno, todo, era muy rápida, muy activa. ¿De dónde era maestra mañanas. tu mamá de aquí? Mi mamá era la maestra de la primaria en Zapotán. Ah, en Zapotán. Así es. ¿Y te tocó de maestra? Y nos tocó de maestra, sí, nos tocó. Y dicen a veces que cuando les tocan los hijos a los maestros es un poquito más, pues más duro, ¿no? O sea, para que los demás vean.
Es duro para ellos. Ah, para ellos. Es duro para mi madre, porque imagínate, cualquier cosa que hacíamos nosotros yo era vago, me peleaba, me hacían enojar y me peleaba, o sea, era de que todos los días, maestra, su hijo, y maestra, imagínate cómo se sentía ella, ¿no? Es decir, yo soy la directora, aparte era la directora, soy la directora, y uno de los más vagos, pues es mi hijo, ¿no? No era el más vago, era uno de los más vagos. Y bueno, y entonces te comentaba, ¿qué desayunaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo era el ambiente en casa en esos momentos? Por ejemplo, tú me dices, tu papá, tú le decías a tu papá en las noches, tú despiértame. ¿Cómo eran esos momentos en familia? Pues mira, mi papá siempre ayudaba muchísimo en casa. Prácticamente mientras mi mamá organizaba cosas, mi papá preparaba el desayuno o viceversa. Y eran muy agradables. Por la mañana en los pueblos todos muy calmados, todos muy tranquilos, no es tanto ruido ni nada de eso. Y eran muy agradables, eran los momentos en los que podíamos convivir o coincidir todos en casa, porque ya en la hora de la comida mi papá a lo mejor no volvía a comer, o uno de mis hermanos pues ya estaba en la escuela en otro lado, y entonces eran los momentos en los que estábamos juntos, y hasta en la tarde, ya en la noche, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando más o menos? ¿30? ¿40 años? Más Sí, estamos hablando de unos 30 años. 30. ¿Era todavía la familia como de uno que te mandaban a las tortillas o ahí torteaban o qué? Porque en la mañana era ir a las tortillas, o ir a comprar los huevos, o era comprar el jamón, o era ir a la tienda siempre. Siempre ir a la tienda. Una tienda había, o varias. En ese momento había dos tiendas grandes. Una sigue todavía, que es la de Piedad Chavarín, y había otra tienda que era de una tía, era esposa de un tío de Javier Ayón, y mi tía Emma era la que cuidaba la tienda. Y eran los dos lugares donde se iba. Había otra anteriormente que era donde anunciaban. Ajá. Y decían, no sé, a Pepe Simpson le hablan por teléfono, ¿verdad? Y ahí en 10 minutos tenías que llegar porque te volvían a llamar. Ajá. Entonces también tenía una tienda esa señora. Estaba un poco más retirado, pero y siempre nosotros íbamos a la de mi tía Emma. Saludos a mi amigo Pepe Simpson, sí es cierto que está aquí en la cámara, muchísimas gracias. Ahorita lo vamos a presentar. Ahorita lo vamos a presentar. Ahora, esos momentos, y luego después terminas la primaria, ¿y qué pasa? ¿Sigue secundaria o...? En la secundaria, me metí 6 meses a la secundaria de Zapotán. Ajá. Y yo creo que la mejor en la idea de mis papás decían, no, pues a lo mejor no le va a ayudar tanto la escuela, no pone tanta atención, pero la misma atención que ponía en la secundaria fue cuando la que puse en Carrillo, es la Ajá. misma, ¿no? Al final, tenían ellos la costumbre de decir, bueno, hay que irlos enseñando que se vayan yendo, porque mis papás siempre tenían un lema, decía, se tienen que ir. Ese era el lema. Se tienen que ir, y decía, se tienen que ir, tienen que enseñarse a irse, porque para ellos lo más importante era la superación que teníamos que tener nosotros, y el afán de hacer cosas más grandes, ¿no? El afán de decir, no, vamos a incitarlos a que se vayan y no tenerlo tan controlado en casa, ¿no? Y siempre desde pequeño yo recuerdo que eran, decídelo tú. Cualquier cosa, cualquier permiso, cualquier situación, tú toma la decisión. Entonces nos enseñaron ellos a tomar nuestras propias decisiones desde tan pequeños, que ya de grandes siempre nos hicimos responsables nosotros de nuestras acciones, de lo que decimos, de lo que hacemos, y somos los principales los que acertamos o los que nos equivocamos en cualquier decisión que tomamos. Fíjense, y ahorita es un ejemplo bien real, ¿eh? Yo le pregunté del micrófono y me dije, decídelo tú. Igual como te decían a ti, o sea, y eso está padre porque a veces uno mismo no tienes esa capacidad y siempre queremos que alguien más decida por nosotros. Claro. ¿Ya jugabas básquetbol en ese tiempo? Jugaba todos los deportes. Todos. Y te voy a decir el por qué. A mí me ayudó muchísimo esa parte de que nuestros padres, mi padre y mi madre, nos enseñaran a tomar ese tipo de decisiones, porque te enseña a hacerte responsable de tus propias acciones. Lo más fácil en la vida, o lo más fácil en el día a día, es decir, vas en la carretera y dices, es que fue culpa de él que se me metió. Sí. O fue responsabilidad de él porque me puso esa situación. No, lo más fácil es culpar al de al lado de algo que tú hiciste. Pero no es tan fácil decir, no, es mi responsabilidad, es mi error o es mi acierto. No, eso no es tan fácil encontrarlo.
Híjole, qué interesante. Y jugabas todos los deportes, pero ¿cuál era el que más te gustaba? ¿En cuál eras más bueno? Allá? Todos los deportes jugaba, a todos le hacía como si a nada le pegaba. Todos los deportes. En Zapotán era muy típico que había temporadas que se jugaba básquetbol, temporadas que se jugaba voleibol, que se jugaba fútbol, o que había la temporada de pues nada más hacer convivios o cosas de esas. No, había un poquito de todo y hacía todo. Obviamente mi familia siempre ha jugado básquetbol y la inclinación era jugar básquetbol. Entonces, estás alto, juega básquetbol, y estás alto, juega básquetbol. Entonces, la inclinación en diciembre, había un torneo muy bonito en Carrillo Puerto que se dejó de hacer hace varios años, pero era muy bonito porque se jugaba todas las vacaciones. Y pues ahí jugaban mis hermanos, mis tíos, mi papá, o sea, jugaba prácticamente toda la familia. Y era Zapotán, pero era la familia Ayón la que jugaba en el torneo, ¿eh? Con otras personas, los Topete o los Hernández, que también jugaban junto con nosotros, y eso es lo que hacíamos en diciembre, jugar básquet. Ahora, pasas a la secundaria, una etapa totalmente diferente, cuando uno ya cree que ya estás más grandecito, cuando ya... Es una etapa diferente. ¿Y qué pasa en secundaria? Pues bueno, llegas a Carrillo y es la primera experiencia que tengo de llegar a un lugar que no es tu casa. La primera experiencia del rechazo, el zapoteco, y así éramos nombrados, ¿no? Había una muchacha que hoy es una muy buena amiga, Consuelo de Dios, que le mandamos un saludo si nos está viendo, hasta Estados Unidos, que decía, ya viene el nopalero, ¿Y eso por qué? Así porque tenemos muchos nopales en Zapotán, sabrosos por cierto, cuando quieras venir, gracias, puedes venir. Gracias. Y comentarios así de ese tipo, es la primera experiencia que tengo yo de llegar a un lugar que no es el tuyo y sentirte con ese rechazo. No es la primera preparación que tengo para lo que posteriormente a mí me da muchísima fortaleza, llegar a un sitio y sentirme cómodo, sea la circunstancia que sea. Que ahorita es el famoso bullying que dicen, que antes, famoso bullying, que antes era normal y aguantabas y sabías. Yo me fui a Guadalajara y me decían que mi papá vendía quesos y que se subía a los camiones a vender fruta y decías, bueno, pues tiene uno que aguantar. Ahorita es el famoso bullying. ¿Y qué pasa? ¿Cómo eras de estudiante en la secundaria? No era muy buen estudiante porque no tenía interés. Ajá. Ahorita posteriormente durante la entrevista te voy a explicar el por qué, pero cuando no tienes interés en algo, eres malo en eso, porque no tienes el interés de poder echarle ganas o sobresalir o poner la atención en el objetivo que tú tienes. Y realmente en la primaria, la secundaria, la prepa, mi primera etapa, y la universidad, en mi primera etapa, realmente no tenía interés. Mi interés era solo jugar básquet. Ese era el interés. Ese era el interés mayor que yo tenía, era jugar. Cualquier deporte. En el momento jugaba básquet, pero si había gente que jugaba fútbol, también me ponía a jugar fútbol. Eso era lo principal. Eso era lo principal, o sea, y lo que yo andaba buscando. ¿A esa edad no buscabas y decías, yo quiero ser basquetbolista? En la secundaria, en segundo año de secundaria, es cuando empieza a crecer ese deseo de ser basquetbolista. Empieza a crecer. ¿Por qué? Y hoy en día lo veo yo con muchos niños. Muchos niños me conocen. Y ahí a lo mejor les nace el deseo de decir, wow, yo quiero ser basquetbolista. Cuando ven videos, cuando ven cosas mías, dicen, yo conocí a Gustavo Ayón, yo quiero ser como Gustavo Ayón, o yo quiero ser basquetbolista, ¿no? En ese año, cuando yo estaba en segundo de secundaria, estaba jugándose la final de Chicago contra Utah. Ajá. Y fue muy sonada, se comentaba todos los días. Y había una muchacha de Carrillo que todos los días llegaba y contaba, no, quedaron así, yo no lo veía. Es lo que yo te iba a decir, si en aquel tiempo veía. Yo no lo veía, pero ella como que tenía la facilidad de verla, porque acuérdate que antes había unas antenas que las antenas son así. Sí, y antes la antena era otro techo, ¿no? Era otro techo de la casa. A lo mejor tenía ella y tenía la facilidad de verlo. Y llegaba y contaba, no, que esto, no, que... Y cuando fue la final, ella me dijo, mira, vente, ven para que veamos el juego. Y yo estaba en Carrillo y fuimos a ver el último juego. Y ahí empecé y dije, me acuerdo que llegué yo a la casa, agarré una libreta y puse, allá te voy NBA, en la libreta. ¿En la secundaria? En la secundaria, en segundo año de secundaria. ¿Y quién jugó, dices? ¿Chicago? Chicago contra los Utah. Bulls, era cuando Scottie Pippen, eso era... De Jordan, el Chicago de Jordan. Sí, exactamente. Entonces, yo lo pongo, no, ni siquiera me imagino todo lo que tengo que pasar, o todo lo que tengo que hacer para poder llegar a la NBA. Yo lo dije, pero ni me imaginaba todo lo que implicaba el poder,
el compromiso y la responsabilidad tan grande que se necesita para poder llegar a la NBA. ¿Y por qué lo pusiste? O sea, Pues que, nada más, o sea, como cualquier niño que sueña y que dice y que comenta, yo quiero ser futbolista, Superman, quiero jugar en el Real Madrid, ajá, ¿no? Donde sí, ¿no? Sí. Dice, pero conforme te vas dando cuenta del trabajo y la responsabilidad que mene todo eso, pues es cuando dices, no está tan fácil, no está tan sencillo, ¿no? Si fuera sencillo, pues muchos ya hubieran llegado, ¿ah? Muchos ya hubieran cumplido ese sueño, pero no es nada sencillo. Ahí en esa etapa de secundaria, ¿ya destacabas tú? O sea, ¿ya te buscaban, ya eras seleccionado, ya te querían en algún otro equipo de algún lado para jugar, no? Jugaba con mis hermanos, iba a jugar a los torneos de otro pueblo, pero no tenía porque no tenía un entrenador constante, ¿no? Yo aquí, lo que aprendí aquí, lo aprendí empíricamente, yendo a jugar a la cancha, viendo algunos videos, o sea, viendo lo que realmente era del momento, lo que se sabe. Hoy en día te metes a YouTube y puedes ver todo. En aquel tiempo no. En aquel tiempo no. Había una revista, yo recuerdo, que se llamaba Viva Básquet, que era una revista impresa, y ahí venían póster de jugadores del momento. Yo recuerdo que posteriormente yo tuve una revista de esas donde estaba Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Ajá. Y la tenía en mi cuarto, ¿no? Entonces era lo más acercado que podías tener para ver o para observar algún tema del básquetbol, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en preparatoria? ¿Empiezas bueno, termino la secundaria en Carrillo. ¿Empezaste a entrenar más ahí o empezaste a tomarle más interés? Termino la secundaria en Carrillo. Ajá. Y cuando me dice mi papá, ¿qué vas a hacer? No, pues estudiar. ¿Dónde? Pues en la prepa, en Compostela. Y inicio en la prepa 7 en Compostela. Y voy y vengo. Ya ahí, ya no me quedaba en Compostela, ya iba y venía todos los días de Compostela a Zapotán. Pero obviamente yo iba, que fue donde yo tuve el placer y la dicha de conocer a un gran personaje hoy en día de Compostela, que es nuestro amigo Pepe Simpson. Ajá. Que tenía un carro, ¿qué carro? No me acuerdo, pero tenía un carro, yo lo veía en un carro. Y yo voy 6 meses a la prepa 7, pero yo nunca entro a clases. ¿Nunca? Nunca. ¿Y tus papás sabían que no entrabas o no? No sabían. Se dieron cuenta 6 meses después cuando ya tuve que ir a pagar los exámenes porque ya debía todo lo que tenía que hacer extraordinario. Pero porque no entraba a clases. ¿Y qué hacías? Jugaba básquet todo el día. Todo el día. Yo no tenía otro interés que no fuera ¿Ya pensando en lo que habías escrito en la secundaria o todavía pensando en querer ser basquetbolista profesional, más sin embargo, te vuelvo a decir, yo soñaba con jugar en la NBA y lo decía siempre, pero no sabía lo que implicaba. Lo que implicaba hacerlo. Pero tú te metiste la idea de que podías estar. Así es. Eso era lo desde muy pequeño. Nos preguntas si llegaste a jugar con Michael Jordan. No, me tocó verlo cuando ya se hizo dueño de Charlotte. Me tocó verlo sentado en la banca. Pero debo confesar, para los que adoran a Jordan, yo no puedo decir eso, que yo puedo sentir eso por él, porque yo no lo vi jugar. Ajá. Yo he visto videos hoy en día, como ver videos de los que están en la NBA ahorita, pero a mí, al que me tocó ver jugar, al que me tocó competir contra él en la NBA, en la selección, fue con Kobe Bryant. Y para mí él es mi ídolo, el más grande que ha tenido el básquetbol mundial. Para mí, porque yo lo vi. A lo mejor otros dirán, no, es que Jordan, bueno, respeto que sea, pero yo no me tocó verlo, no me tocó sentir esa emoción como la sentí con Kobe Bryant. Es transformándolo al fútbol los que adoran a Pelé, pero nunca jugaron con él, y ahora que más en Maradona o en Messi, por eso. Siempre va a haber esa inclinación en todos lados, para cualquier sector. Bueno, ahora, no entrabas en la preparatoria, jugabas básquetbol todo el día, y luego, ¿qué pasa? Pues cuando se llega en enero que tenemos que presentar las calificaciones, pues ya no pude pasar al segundo semestre porque no tenía cómo pasar, ¿no? Y entonces me salgo de la prepa, ¿Te salen? Me sacan, porque no puedo seguir, me salen y ya me empiezo a poner a trabajar. Y en esos 6 trabajaste? Trabajé de peón de albañil. Trabajé un par de días de mesero cuando estaba en un restaurante muy famoso que había aquí en el Plan que se llamaba El Crucero, que después hizo botanero, y trabajé un par de días ahí. Pero a mí lo que me hizo más reflexionar fue la manera en cómo mi papá nos encarriló, porque los 3, Carlos, Juan y yo, pasamos por lo mismo. La primera experiencia en una preparatoria, los 3 nos salimos en el primer semestre.
No tenían interés. No teníamos interés, pero mi papá tenía un mágico argumento que le llamaba el lápiz. Y el lápiz era un machete así de este tamaño, que te lo acomodaba, te lo giraba y te lo daba para que tú te pusieras a trabajar en el campo junto con él, sin goce de sueldo, ¿eh? Sí, claro. Sin goce de sueldo, sin nada. Y realmente su manera tan sutil de decir, pues ahí está, esto es lo que te espera. Esto es lo que te espera si tú no estudias, si tú no te preparas, si tú no te quieres superar. Esto es lo que te espera, trabajar todo el tiempo de jornal, trabajar en el campo, de sol a sol. O sea, ningún privilegio que tú puedas aspirar más que pues a seguir trabajando al día a día, ¿no? Entonces esos 6 meses fueron así, hasta que un día me dice, oye, ¿ya no vas a estudiar? Y yo desesperado porque me preguntara si iba a volver a estudiar o no. Entonces le dije, no, sí. Le dije, ¿y dónde? Me dijo, ¿dónde? Le dije, pues donde sea, pero ya me quiero ir, ¿eh? Y en ese tiempo se abren las inscripciones para ir al CONALEP de La Peñita, y me inscribo en el CONALEP de La Peñita. Es ya mi etapa ya en la preparatoria, que sí ya lo voy llevando de una manera... ¿Ya no te había gustado estar trabajando? ¿O ya no te habías acostumbrado? ¿O qué? Lo duro y lo difícil que es. Entonces yo decía, mi papá nos explicaba todos los días, ¿ya viste cómo es esto? ¿Ya viste cómo es? Entonces él nos enseñaba con ejemplos desde lo que se sufre, lo que se batalla. Entonces decíamos, no, pues yo no quiero esto, yo quiero salirme, ¿no? Entonces yo veo la oportunidad de irme al CONALEP, y me meto al CONALEP y me meto a alimentos y bebidas. Y ahí tengo muy buenas amistades, que les mandamos un saludo a todos los amigos del CONALEP. Y ahí empezamos, y vuelve. Y cuando estoy en segundo año del CONALEP, yo ya jugaba con mi tío Fernando, el Chispo. Ajá. Me sacaba a jugar ya a Tepic, o íbamos a jugar que a Monteón, o sea, íbamos a jugar a Huacatlán, íbamos muchas veces a jugar para aquellos lados. Y entonces, el papá de un amigo mío hoy en día, que estaba estudiando en Puebla, en la UPAEP, le dice al entrenador, oye, en Compostela hay un muchacho grandote, se mueve bien, tiene coordinación motriz, es bueno, juega básquet. Y entonces cuando estoy en segundo me llega una invitación para hacer un campo de pruebas en Puebla. Entonces le pregunto a mi papá, oye papá, fíjate, me llegó esta invitación, llegó a casa de mi abuela en Compostela, y me dice, no, pues tú decides, ¿tú quieres ir? Ah, pues sí, yo quiero ir, es jugar. Ya ves, cuando uno está joven, sí, claro. No dimensiona. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Tenía 17 años. Sí, okay. 17 años tenía. Y entonces se llega la oportunidad y me voy a hacer el campo de pruebas. Llego a hacer el campo de pruebas, éramos cerca de 45 jóvenes que estábamos ahí aspirando. De varias partes de la República. De varias partes de la República. Y me escogen a mí en ese campamento. La universidad hacía 3 campamentos, uno hacía en abril, otro en mayo, otro en junio. Y la universidad agarró uno de abril, uno de mayo y uno de junio, que fuimos los 3 que llegamos a la universidad en ese año. Entonces yo dejo el CONALEP y me voy a estudiar la prepa a Puebla. Si no hubieras regresado a estudiar, si tu papá no te hubiera demostrado así, sí, que era lo mejor, no te vas. No me hubiera ido. No, aquí estuvieras todavía macheteando, a lo mejor allá el cerro aquel. Así es. Y una situación con ese tema, me preguntaron en alguna ocasión que yo qué hubiese cambiado de lo que fue mi vida. Y yo siempre les digo, nada. Todo conforme lo viví, todo conforme fue, es perfecto para tener lo que hoy tengo y ser lo que hoy soy. No pude haber cambiado ni mis padres, ni mi educación, ni mi manera de pensar, ni mi manera de nada. O sea, todo se ha ido embonando tanto que hoy en día me gusta tanto mi manera de ser, mi forma y todo lo que tengo y todo lo que he hecho, gracias a cómo lo viví, a cómo sucedió. Entonces, si no me hubiera salido de la prepa, a lo mejor no hubiera sucedido como yo hubiera querido. Exacto. O no estuviéramos donde ahorita hoy en día estamos, ¿no? Entonces, se me voy a la universidad, a Puebla, y ya pues imagínate, llego allá y tengo que estar en tercero de prepa allá. Ajá. Pero cuando llego allá y me doy cuenta de lo difícil que ya era tercero, pues ya me propone una maestra y me dice, oye, ¿por qué no te regresas un año? Y dice, otro año perdido. Y dije, ¿y otro año perdido? Me dijo, no vas a perder otro año. Me dice, te vas a preparar para cuando ya llegues a la universidad vayas bien preparado. Pues irá bien, le dije. Que después se convirtió en mi tutora personal, la maestra Yolanda, le tengo muchísimo cariño. ¿Y eso tú lo decidías?
O sea, ¿no hablabas con tus papás a ver ellos qué opinaban? No. No. Ellos te enseñaron a que tú decidieras. Así que yo tenía que decidir. A los 17 años. ¿Sí? A los 17 Qué importante. años. Qué Sí, importante muy la educación. Va bien. O sea, estamos hasta aprendiendo, hombre, hasta para una terapia psicológica, hombre. Date cuenta que me estás hablando a mí, Gustavo. No. Adelante. Entonces te regresas. La maestra me propone eso y yo digo, no, pues está muy bien, porque ya cuando me empieza a decir las cosas, de lo que me voy a encontrar, del tema de cómo manejar ya una materia que se llama programación. Y programación, yo no sabía ni... Es más, yo cuando llego a Puebla no tengo ni celular. Ajá. Mucho menos una lab o una computadora, ¿no? Entonces dije, dije, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces me regreso a segundo, inicio segundo año de prepa en la UPAEB en Puebla. Voy muy bien. ¿Ya jugando básquetbol? Ya jugando en la universidad. ¿En la universidad? Sí, yo he sido de los pocos jugadores que han llegado a la UPAEB, a la prepa, y han jugado con la universidad. Fue una etapa muy complicada, porque fue la primera vez que yo me desterré un lapso largo de mis papás o de Zapotán. Sí. Fue muy complicado. Fueron los peores 5 meses que yo he tenido que vivir, porque llego a una universidad donde prácticamente pues mi salón eran más alumnos, o una prepa que solo mi salón o en mi generación eran más alumnos que los que hay en Zapotán. O sea, era una prepa que tenía cerca de 3,000 estudiantes, o sea, un tema fuerte, ¿no? Solo, llego y el primer mes me lastimo un tobillo, por primera vez nunca me había lastimado un tobillo, y quien ha experimentado por primera vez la lastimadura de un tobillo es brutal, se te pone el tobillo así, negro, feo, es imposible poderlo recuperar rápido. Ya después cuando pasa, te puedes doblar el tobillo, ya cuando lo tienes lastimado por muchas veces no pasa nada, ¿no? Entonces me lo lastimo y ando en muletas 1 mes y medio. Los primeros 6 meses. Sin jugar ni entrenar. Diario me quería regresar, todos los días hablaba con mis papás. Sí. Y mi papá solo me contestaba una sola cosa. Tú decides. Aquí tienes el lápiz. Acá tienes tu lápiz que te espera. Nada más. Y yo llegas a pensar y dices, no, la chica, ni mis papás me quieren, cabrón. Sí. No me quieren ni de regreso, ¿no? Están a gusto viviendo. Y pues yo después con el tiempo platiqué con mi mamá, y mi mamá pegaba el teléfono también al borde de la lágrima, Cuelgan, ¿no? y lloran, ¿no? Sí, entonces imagínate, todo el tiempo quería regresar. Pero realmente me tocó un entorno, sobre todo el entrenador y la maestra Yolanda, que era constante encima de no te regreses, esta es tu oportunidad, no te vayas de aquí, tienes muchísimo futuro. Y yo me entraba por aquí y me salía por aquí, porque mi deseo era volver. Claro. ¿Volver a dónde? A donde tenía yo el arropo de mis papás o el arropo de mi entorno, lo que yo conocía. Entonces, fueron fundamentales esas dos personas, Javier Ceniceros y la maestra Yolanda. Fueron fundamentales para yo brincar esos 6 meses. Cuando pasan los primeros 6 meses, yo ya me recupero del tobillo, empiezo a volver a jugar y todo eso. Comíamos en una casa que nos daba como a 14 jugadores, nos daba de comer a todos. ¿Era una liga o qué? Era la universidad. ¿Era la universidad contra otras universidades? Sí, contra otras universidades. Se llama la liga Esconadey. Hoy en día se llama AVE. Okay. Vivíamos todos en una misma casa, 14 muchachos, todos, mira, Mazatlán, de Los Cabos, de Villahermosa, puros jóvenes con mucho talento para jugar básquetbol, pero que venían de ciudad, ya vividos. Sí. Y yo nunca me había subido un camión de ruta, pues nunca había tenido la experiencia de tener un celular, ni un correo, o sea, perdido totalmente en lo que ellos vivían, ¿no? Entonces, 2 días antes de venirnos en vacaciones de diciembre, yo llego temprano, me meto a la cocina con la señora, se llama Doña Rita, le decíamos a la señora, y su hija Irma, o sea, personas que nos atendieron increíblemente bien. Y yo me meto a la cocina y llegan todos. Yo estoy comiendo en la cocina y llegan todos al comedor y empiezo a escuchar que estaban apostando, y todos apostaban, de los 13 que llegaron, que yo no volvía. Y ninguno se animó a decir, es que sí iba a volver, porque veían tanta complicación en lo que yo estaba viviendo, que decían, no, no vuelve. El Grandul, a mí me pusieron el apodo del Grandul. De hecho, mis compañeros de la universidad me apodan el Grandul y me dicen ¿Cuánto Grandul. mides? 206. 206. 206.
un compañero puso, oye, estás muy grandul, y así se me quedó, y empezaron a decirme así. En la universidad todo el mundo me conoce así, todo el mundo me conoce con ese apodo. Y entonces yo me vengo en diciembre, y en diciembre es la época de la pizca y del trabajo fuerte aquí, que te pica todo el polvo, la sequedad. Entonces mi papá nos estaba recibiendo como agua de mayo, ¿no? Para ponernos a trabajar y que le ayudáramos. Y nos puso a trabajar, y ya me fui a jugar unos días y luego volví, nos puso a trabajar. Y nosotros nos teníamos que presentar el 3 de enero de regreso allá. Por mi cuenta propia, el día 1 de enero me puse a arreglar mi maleta, sin que mis papás me dijeran nada. Se arreglé mi maleta, pum, pum. Yo llegué el 2 de enero del 2004 a la UPAEP de regreso. Fui el primero que regresé. Y ahí fue otra historia totalmente diferente. Fue otra historia, fue un chip totalmente distinto, una mentalidad de progreso constante, y se me notaba día con día mi nivel que aumentaba de básquetbol. Y era tan sorprendente porque hasta mis mismos compañeros, que siempre me tiraban bromas y carrilla, como decimos nosotros, sí, y decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, con esa hambre, con ese deseo? Y fue tan progresivo constantemente hasta llegar a la NBA, hasta llegar al objetivo, lo logré, que hoy me diría mis amigos, mis mejores amigos, son los de la universidad. Siento que como que la vida te fue preparando, ¿eh? O sea, la vida te prepara siempre. Decirte nopalero aquí, fuiste aprendiendo, sí, llegas a Puebla y ya no te es tan extraño ese tipo de comentarios. Pero entonces, y en Puebla, en el equipo de la universidad, ¿tú eras el mejor? Me empecé a convertir en uno de los jugadores más importantes, día con día, mes tras mes, año con año, hasta llegar el momento, al mi tercer año en la universidad, que ya estaba yo en primer año de la universidad, que ya había hecho segundo, tercero de prepa, ya salí de la prepa, y ya había entrado a la Universidad de Ciencias de la Comunicación. Y llegó un momento, yo recuerdo que estábamos en febrero, donde fuimos a jugar a Monterrey, al CEU de Monterrey. Ya era tan fácil para mí competir con los de la universidad o con eso, que yo ahí decidí que ya tenía que ser profesional. Y dejé de ir a la universidad. Nada más. Dejé de ir a la universidad. ¿Y cómo te fue los 2 últimos años de prepa y los años de universidad? ¿Bien en la escuela? Muy bien. Me fue bien porque tenía que pasar y tenía que aprobar las materias para poder jugar. Entonces me empezaba a obligar el hacerlo para poder jugar, porque si reprobabas no podías jugar. Entonces decía, yo quiero jugar. ¿Qué tengo que hacer para jugar? Tengo que pasar las materias. Y las pasaba. ¿Quién fue fundamental? La maestra Yolanda. Yo llegué muchas veces a quedarme a dormir en la sala de su casa, porque me decía, tenemos los exámenes, órale, y a estudiar. Salía a entrenar a las 10 de la noche, y la maestra me estaba esperando con el temario para darle. ¿Estabas becado? ¿O cómo estaba le becado. Con el dinero? ¿Te daban inclusive para gastar o tus papás aportaban? ¿Cuál era? Nos vamos a retroceder un poquito échale, en el tema. Es que esa es la intención, porque... Cuando yo voy a hacer el campo de pruebas a la UPAEP, me ofrecen una beca del 90% de casa, pero sin comida. Y el entrenador, Javier Cenicero, pues yo siempre he dicho que fue fundamental en este proceso, en esta etapa, fundamental. Y en el resto, porque te preparas, como bien dice, la vida y tu entorno y tus amistades, o la gente llegada, te prepara para lo que te vas a enfrentar más adelante. Entonces, Javier, cuando entra a la oficina, dice, si a Gustavo le ofrecen el 90 y no le ofrecen comidas, no se va a quedar. Él me lo cuenta después. Claro. Entonces le dicen en la universidad, no, pero míralo, no, pues no se le ve mucho futuro. Y le dice el entrenador, eso porque me lo dicen el licenciado Cházare, que era el director deportivo de la universidad, y Adriana Ramírez, que era su secretaria, me lo cuentan después. Y dice Javier, va a ser el mejor jugador que vamos a tener en la universidad. Pero ¿cómo crees, Javier? Tú estás loco. Confía en mí, les dice Javier. Javier es la primera persona que apuesta fuerte por mí. Sí. Que apuesta fuerte por mí. Entonces me ofrecen el 100% de la beca universitaria o de la preparatoria, el 100% de la vivienda y el 100% de la alimentación. Entonces cuando mi papá le platican lo que me ofrecen, mi papá dice, no, pues decídelo. No, pues ya decidido estoy. Decididísimo estoy. Entonces yo me vengo de allá decidido en que me voy a ir a Puebla.
que me voy a ir a Puebla. Entonces, así es como yo tengo la oportunidad de salir de aquí de Nayarit y sin yo haber participado nunca en ninguna selección del estado. Nunca había representado a Nayarit, nunca representaba a Nayarit, de hecho, en ningún selectivo, ni ninguna contienda para ir a un nacional o algo, ¿no? Entonces, así es como yo llego a la universidad por medio de una beca del 100% de la escuela, que te estoy hablando que en ese tiempo se pagaban al semestre 30,000 pesos. Ah, caray. Estás hablando cerca de 20 años atrás, ¿no? Que tú pagabas 30,000 pesos, ¿de dónde yo iba a poder pagar o mis papás de dónde iban a poder pagar el 10%? Era imposible. Entonces, en ese sentido Javier tenía razón y es como me dan la beca del 100%. De todo. ¿Y los gastos extras? Pues sí, ahí mi mamá y mi papá se la rajaban para mandar y nunca nos faltaba. Eso sí, nunca nos faltaba, cada mes ahí estaban ellos apoyando y yo conforme ya fui empezando a crecer de nivel basquetbolístico, empecé a ir a jugar a los pueblos y me empezaron a conocer. Entonces en ese tiempo me pagaban un sábado. ¿En dónde, allá o aquí? En Puebla. En Puebla. Iba a jugar a un pueblo que se llama San Martín Texmelucan, o iba a jugar a Izúcar de Matamoros, o iba a jugar a un pueblo que se llama Oriental, y te pagaban 500 pesos por ir a jugar. La comida iban por ti a tu casa y te regresaban. O sea, 500 pesos en ese tiempo era un dineral. Era un dineral. Para mí. Sí, sí, claro. Era un dineral que esos 500 pesos ya tengo para ser el rey del mambo de la universidad toda la semana. Pero no era eso. Jugaba el sábado en la mañana, sábado a mediodía, sábado en la noche, el domingo en la mañana, domingo a mediodía. Jugaba 6 partidos el fin de semana. Volvemos a lo mismo, a cómo me sirvió no entrar a la prepa y jugar todo el día. Ah, o sea, te digo cómo estamos aprendiendo de cómo la vida te fue poniendo. Así es. En esa etapa, acordarte de tu etapa de la prepa, de no querer entrar a la escuela y jugar todo el día, y ahora ya lo hacías allá después de varios años. Así ahora, es. ¿Y te dejaban en la universidad hacer eso? ¿Sí podías? Porque digo, a los jugadores de fútbol cuando están hoy en día, Ajá. gracias a nosotros se prohibió eso en la liga. Ah, ok. No se podía, porque realmente yo lo entiendo hoy. Sí, claro. Hoy lo entiendo. En ese momento no. Lesiones. En ese momento no por la necesidad. Y yo siempre lo he hablado con el entrenador hoy en día. Le digo, en ese momento no, profe, le digo, porque nosotros necesitábamos de eso. Imagínate, estábamos en una universidad, de las mejores universidades a nivel nacional, donde en ese momento se cobraba 50,000 pesos el semestre. Ajá. Entonces, nuestro ambiente era con pura gente de poder adquisitivo alto. Claro. Entonces, nosotros también tendríamos que tener algo de dinero en la bolsa, ¿no? O sea, a lo mejor quieres invitar a una chica al cine o algo, pues tendrías que traer con qué querer, ¿no? Claro. Entonces, no era tan fácil, no era tan sencillo para nosotros. Hoy en día lo entiendo que era un riesgo, porque dice, a ver, estoy arriesgando, pago 50,000 pesos por él, le pago su vivienda, le pago su alimentación, para que vaya y se me lastime a otro lado. Exacto. Entonces yo lo entiendo hoy en día. En ese momento no lo entendía porque estaba en otra posición. Claro. ¿Verdad? Pero no nos dejaban ir. Ahora, vámonos otra vez a Monterrey, a ese juego que fuiste. ¿Cómo decides o cómo te das cuenta que tú ya podías ser profesional? Monterrey, el CEU, era una de las universidades más fuertes que había a nivel nacional. Fuertísima. Tenía los mejores jugadores. Y había un jugador, el Checo, le decían el Checo, no me acuerdo su apellido. Y había otro jugador que se llama Braulio Castro, que hoy en día es mi amigo. Muy amigo mío. ¿Mexicano también? Mexicano de Tijuana. Ah, ok. Y ellos ya iban en su último año. Dicen, no, es que Braulio y el Checo van a ser profesionales. Braulio y el Checo van a ser... Y entonces se hablaba mucho dentro del ambiente que nosotros teníamos de competencia, de que como era el mejor universidad en ese momento de nivel basquetbolístico, el CEU, y los dos mejores jugadores como Braulio y el Checo se iban a ir al profesional, y yo les había dado una bailada, yo decía, no, pues yo también me tengo que ir al profesional, porque ya me queda muy pequeño esto. Ya me queda muy chico. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 20 años. 20 años. De 20 años. ¿Y? Estamos hablando de eso y decido irme. Llego al día siguiente y me dice, oye, ¿no vas a ir a la universidad? No, ya no me vas, ya me voy a ir al profesional. Yo sin tener ningún equipo de ningún nada para irme al profesional, ¿eh? ¿Pero ya una idea de algo? Sí. No, nada. No, ninguna idea. Nada. Posteriormente, a finales de febrero,
como nos juntábamos muchos jugadores, los mejores jugadores de varias universidades en Puebla, nos juntábamos para ir a jugar torneos de dinero a otro pueblo, a otro lado. En ese tiempo la liga profesional, la LNMP, organiza un torneo en Tamaulipas, en Matamoros, no me acuerdo en dónde, y nos juntamos todos y vamos a jugar. Y entonces ahí me empiezan a ver. Y entonces hay un jugador que jugaba en ese tiempo en Jalapa, Veracruz, en los Halcones de Jalapa, que yo vengo a un torneo a Vallarta y me ve jugar en Vallarta. Me dice, tienes que jugar profesional, vete con nosotros a Jalapa. Dije, no, vamos viendo. Entonces de Vallarta nos fuimos a Michoacán, jugamos en Michoacán juntos, y ya después yo me fui a Puebla y todo, y a los pocos días me dice, oye, el entrenador te quiere ver. Dije, pues vamos a jugar las finales. ¿Cómo sorteaban los gastos? ¿Quién te pagaba? No. ¿Dónde ibas a jugar? A nosotros ya nos pagaban todo donde íbamos a jugar. Nos pagaban a nosotros nuestro dinero. Ajá. Y te pagaban viaje, te pagaban hotel, te pagaban todo, ¿no? Ahí siento como que esa enseñanza de tu papá, de tú tomas la decisión, se te metía la idea, ¿no? En Monterrey yo tengo que jugar profesional, por rumbo, sí, es lo que te estoy diciendo. Y la decisión. Y a pesar de que mi mamá constantemente nos decía, no dejes la escuela. Ajá. Y no dejes la escuela, y no dejes la escuela, y no dejes la escuela. Y yo siempre decía, no, es que yo no quiero estudiar. Después, posteriormente, te das cuenta que tienes que estudiar constantemente, para lo que quieras. Pero en ese momento yo no quería estudiar. Yo quería jugar básquetbol. Y juego básquetbol. Empiezo a jugar y ya Víctor Mariscal, recuerdo que le digo, ¿sabes qué? Vamos a jugar las finales en la UDLA en Puebla. Y obviamente juego pues ya a un nivel ya muy superior al resto, sobre todo porque físicamente, a pesar de ser tan grande, siempre tuve un control motriz muy importante dentro de mi cuerpo. Era muy rapidísimo para jugar, para moverme, o sea, era grande, pero tenía unas habilidades pues muy buenas físicamente. ¿Y eso de siempre y se mejoró con los entrenamientos cuando tú fuiste? Se fue mejorando con el paso de los entrenamientos, con el paso de los años fui perfeccionando ciertas y cuales cosas, y otra de las cosas bien importantes es saber para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Uh-huh. Eso me ayudó muchísimo. ¿Cuál es tu posición en el...? Jugaba de pívot. Yo competía constantemente con jugadores que medían 2.15, 2.20, 2.16, 2.18, esas eran mi competencia. Pero mi fortaleza siempre fue lo que te acabo de comentar, ese control motriz, esa rapidez, esa velocidad y ese control que tenía yo del juego para dominarlo, ¿no? ¿Comienzas entonces a jugar profesional en México? Sí. ¿Con un equipo en particular? Termino la universidad, somos campeones en ese momento, y ahí cuando salgo de la final, ya me llevan un contrato. Ándale. Me llevan un contrato, me dice, oye, te ofrecemos tanta cantidad, no sé qué, en ese momento eran $5,000, y ya, perfecto, pues yo encantadísimo, imagínate, $5,000, 12, 8, 9, 10 meses al año, y dije, no, pues de aquí somos, ¿no? Ajá. Y el primer contrato que firmo es ese, con Jalapa, con los Halcones de Jalapa, y lo firmo afuera del hotel donde estábamos concentrados. ¿Cómo te sirvió el lápiz de tu papá? O sea, el famoso lápiz. A eso vamos, fíjate, con lo que empezamos, a eso vamos. ¿Y luego qué sigue? Pues mira, llego al profesional, empieza la temporada en junio, yo termino a finales de abril y ya me voy, yo ya no termino ni hago los exámenes finales ni nada, o sea, porque ya no iba a la escuela. Ajá. Entonces yo me salgo y fue un pelear con mi mamá, porque mi mamá no quería que terminara o que dejara la universidad. Entonces, ya en junio me voy a Jalapa, uh-huh. Y cuando estoy en Jalapa, me ofrecen para irme a la universidad a Estados Unidos. Y dije, hijo, pues para llegar a la NBA está mucho más cerca de la universidad. Claro. De la Universidad de Estados Unidos que de Jalapa. Y si me voy y hablo con la directiva, me dice, Gustavo, vete. 3 años o 2 años cuando termine la universidad, aquí tienes las puertas abiertas. Pero ya había probado el dinero, ya había probado el hecho de que me pagaran por jugar o que me pagaran por hacer lo que yo amaba. ¿Venías a Zapotano? Ya no, siempre. Venías. Yo nunca dejé de venir a Zapotán. ¿Nunca dejaste de venir? Nunca. Lo más que dejé de venir a Zapotán fueron 10 meses. Fue lo más, pero yo siempre venía a Zapotán, siempre estaba aquí, siempre. Venía, estaba 3, 4 días y me iba a otro lado, estaba 15 días y después me iba a Vallarta que de vacaciones, o sea, pero siempre constantemente estaba. Sí, hay gente que nunca me dejó de ver en Zapotán.
Ajá. Gente de amigos, con amigos y gente conocida que nunca me dejó de ver, siempre estuve en Zapotán. Hoy en día, como radico aquí en el rancho, aquí vivo, aquí tienes su humilde casa, voy a Zapotán cuando tengo trabajo, que en el tema del ganado y cosas así, pero ya no voy tan seguido. Mis papás incluso también viven aquí en el rancho con nosotros, y eso al final, pues íbamos a ver a mis papás a Zapotán, y hoy ya los tenemos aquí, entonces vamos poco para allá, ¿no? Digo, porque esa es parte bien importante. No te lo había preguntado pero eso es parte bien importante, que no se olviden tus raíces, que no se olvide de dónde vienes y tener los pies en la tierra, ¿no? Lo más importante en la vida para lograr objetivos es siempre saber a dónde vas, pero sin olvidarte de dónde vienes. Así de fácil. Así de fácil y de sencillo, saber quién eres. Ahora, te ofrecen, ¿a dónde te ofrecieron? ¿En Estados Unidos? Me voy a San José State, a la Universidad de San José, California. Mi hermana vivía a media hora, dije, no, pues está ¿Ocupabas hecho. inglés o no? ¿O ahí te iban a enseñar? Ocupaba el inglés, ¿Sí? 100% que ocupaba el inglés. Y pues nada, ya cuando lo quieres, el idioma cuando lo quieres aprender ya grande es muy complicado. Al final de mi carrera, sí me logro comunicar en inglés y hablo en inglés, no tan fluido, o sea, pero sí podemos mantener una conversación. Pero aún así te vas. Ahora sí me voy, sin saber cero de inglés. ¿Y ellos creían que sí sabías o no? No, ellos sabían ellos sabían que yo no sabía. Entonces, Ajá. en cuanto llego, me ponen un tutor y sí empiezo a aprender cosas, empiezo a desenvolverme, pero realmente pues no le pongo el interés. Y más aunado porque llevo un mes allá en la universidad, que fue julio y la mitad de agosto, y me dicen, no, es que ¿sabes qué? No vas a jugar este año, vas a jugar hasta el próximo año. Y dije, yo vine aquí a jugar básquet. Yo no vine aquí a estar de vacaciones. Y me regreso para México. Te regresaste. Dejé la universidad después de 2 meses y medio de estar ahí peleando y eso. Obviamente fue un conflicto familiar con mi papá y con mi mamá porque ellos decían que mi oportunidad de llegar a la NBA estaba ahí. Y yo peleaba y decía, no, mi oportunidad no es de llegar a la NBA, no es ahí. Mi oportunidad de llegar a la NBA es jugar básquet. Claro. Porque qué caso tiene estar allá sin ¿Qué jugar básquet? podía pasar en un año? En un sin año, jugar? exactamente. Y Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, la decisión la tomas la tú. decisión la tomo yo y de hecho es un conflicto fuerte con mi papá y con mi mamá, incluso con mi hermana que estaba allá en Estados Unidos me decía, ¿por qué te vas a regresar? También yo tenía una novia en Puebla, Ajá. que también ese era uno Uno de las cosas, que posteriormente se convierte en mi esposa y la mamá de mi hijo, ¿no? Ajá. Entonces, al final todo se hace y me regreso a Jalapa. Y me regreso a Jalapa un 3 de septiembre del 2006. Del 2006. Entonces empiezo a jugar ahí. En el proyecto no jugaba y no jugaba. ¿El nivel en Estados Unidos en la universidad era similar al que tú traías o era más alto? ¿O nunca jugaste? Era más alto. Era más alto el nivel. ¿Por qué es más alto el nivel? Porque físicamente ellos son muy buenos. El americano, el moreno, es mucho más ágil, tiene muchas habilidades para jugar físicamente. O sea, el básquetbol es muy fluido, muy individualista ya. Ellos tienen la capacidad para jugar de esa manera, ¿no? Entonces, obviamente, era más alto que lo que había aquí en la universidad. A lo mejor no como el nivel que tenía yo, pero sí más alto del nivel que estaba aquí en la universidad. Bueno, entonces te regresas a Puebla y vuelves a jugar en Puebla y... Me regreso a Jalapa. A Jalapa, perdón. Me regreso a Jalapa y empiezo a jugar profesional, así. A jugar. Ajá. Porque no jugaba, era el mejor equipo en ese momento de la Liga Nacional. Y estaban, de los 12 jugadores que eran, 7 eran seleccionados. Y los otros eran un pocho que era muy bueno, y había otro que era también bastante bueno, y los 3 americanos buenísimos. O sea, era el mejor equipo. Y llegar y pues hacer fila, ¿no? En la banca. Así. Y conforme fueron, yo siempre he tenido un carácter fuerte para luchar y para pelear constantemente donde sea que estoy. Siempre lo he tenido, soy muy firme en mis decisiones, soy firme y soy de una manera directa, ¿no? Decía, a ver, yo vengo aquí a jugar, yo no vengo a estar sentado. Claro. Ponme a jugar para que tú puedas decir, no puede jugar o sí puede jugar. Entonces ya imagínate llegar a esos niveles y tener el choque con esos jugadores que ya eran superestrellas en la selección nacional o en la Liga Nacional y llegar a estar a competir con ellos y viene uno a la universidad y si quiere jugar, pues obviamente lo juzgan uno a loco, claro. ¿No? Pero yo siempre me he basado en los hechos.
en lo que hago constantemente, y ya empecé a entrenar. Y al final de la temporada, en los playoffs, cuando se llegan los momentos difíciles, los momentos duros, donde los que son superestrellas en los momentos difíciles se hacen chiquitos, y hay otros que nos podemos crecer, pues llegó ese momento. Y el entrenador, en su desesperación, me dice, métete. Y es ahí, en esos momentos, cuando nace el apodo del Titán. Ahí es donde nace. Así es. Cuando yo juego ese partido contra los Soles de Mexicali, en Jalapa, en el tercer juego de la serie final, que vamos 2-0 abajo en la serie, y vamos perdiendo con 15 puntos, y me meten y empezamos a remontar, y la energía que traía yo, joven, con esa habilidad física, empezamos y remontamos, ganamos el primer juego de esa final, y ponemos la serie 2-1 a favor de Soles. Al día siguiente sale en un periódico, que es un periodista que se llama Fernando, y él pone, nace un Titán. Órale. Y pone abajo el Titán de Nayarit. Y así nace el apodo del Titán, ahí en ese partido, que es un 2006, los primeros días de diciembre del 2006. ¿Y luego? ¿Qué sucede de ahí? Seguimos jugando, ya empiezo a jugar constantemente todos los partidos, pero al final llegamos al séptimo juego con la serie empatada 3-3 en Mexicali, y perdemos la final. Yo recuerdo muy bien esa final, que son de las pocas finales que yo perdí a lo largo de mi carrera, y me confronto con Horacio Llamas. Horacio Llamas es el primer jugador NBA, y me confronto con él, discutimos a media cancha, ya casi para acabarse el juego, y le dije, gordito, yo molesto, obviamente, te estoy contando a ti de una manera agradable, ¿verdad? No quieres que te la cuente de una manera enérgica. Estamos bien, así estamos bien. Y le digo, es la última vez que tú me vas a ganar una final a mí. No vas a volver a ganar una final. Nunca, le dije. Y yo que perdí esa final, perdí una final en España, y dos finales a lo largo de mi carrera perdí. El resto de las finales, o no llegábamos a la final, o llegábamos y las ganábamos. Pero esa fue la primera. La siguiente fue, el siguiente año fue la final contra ellos, y ganamos, y la siguiente ahora, también. igual. Ahora así es. Fueron 3 finales, 3 años seguidos, que fue la final Jalapa contra Soles de Mexicali. Como aquella vez que le pusiste al cuaderno, ahí te voy NBA, y llegaste, ahora le dijiste, no me vuelves a ganar, y no te lo volvió a ganar otra vez. ¿Y luego qué pasó? Pues se acaba esa primera temporada, me voy a jugar el Cibacopa con Vaqueros de Agua Prieta, y jugando en Vaqueros de Agua Prieta, pues está muy bien ahí. Llega un entrenador que me dice, el entrenador, yo quiero que mejores, tú vas a jugar 40 minutos y haz lo que quieras. Entonces me da muchísima confianza a la hora de jugar, y obviamente desarrollo mucho mi juego en esa temporada en Agua Prieta. Cuando vuelvo yo a Jalapa el siguiente año, cuando volvemos, cambian de entrenador, y viene un entrenador. En el 2007 fue la primera vez que me llaman a la selección, y uno de los asistentes que iba en esa selección con Nolan Richardson era Andy Stoglin, que era un entrenador americano que posteriormente se hace entrenador de los Halcones de Jalapa. Ajá. Y cuando llego yo ese siguiente año, mi primera experiencia en la selección nacional fue jugar un torneo preolímpico en la ciudad de Las Vegas, y jugar un partido contra el Dream Team. Esa fue de las primeras experiencias que tuve con la selección nacional. O sea, estamos hablando del Dream Team. De ese momento. Estaba Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Howard, estaba Jason Kidd, o sea... ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 21 años. 21 años. Te mandan muchos saludos. Armando de León es el mejor basquetbolista mexicano, dice el Choco. Buen narrador, además, dice. Híjoles, Betty Saldaña, gracias por compartir su vida, el deporte, saludos. Saludos a todos. Desde Sacramento, ese es el tipo de personas que se puede escuchar, y no enfada por también que relata su extensa trayectoria. Salvador Castellanos, orgullo de Nayarit, de Zapotán para el mundo, dice Salvador Castellanos. Orgullo de mi lindo municipio de Compostela, Laura Mendoza. María, muchos saludos, un verdadero orgullo de Nayarita, Carmen Ibarría. Muchas gracias. Buen deportista, pero excelente persona, dice por ahí. Bueno, y entonces, contra el Dream Team, y ahí, ¿cuál es tu desempeño? ¿Cómo te fue? El entrenador que llega es un entrenador americano, se llama Nolan Richardson, no sé si todavía viva, le perdí el rastro, un señor ya mayor era en ese momento. Y él le gustaba un básquetbol muy agresivo,
y los jugadores que había dentro de esa selección, pues eran jugadores no tan hábiles, muy grandes, con mucho talento, pero no tan hábiles, y ya una edad ya avanzada, ¿no? Entonces en esa selección estamos 3 jugadores que posteriormente nos hacemos pues los referentes de la selección nacional, que es David Mesa, que es Héctor Hernández y su servidor, Gustavo, que estamos ahí. Entonces vamos a Las Vegas, jugamos y obviamente solo ganamos un partido, perdimos todos los juegos, pero uno de los partidos que jugamos fue contra el equipo de Estados Unidos. Y te digo, ahí conocí por primera vez, yo ya sabía quién era Kobe Bryant, ya lo había visto, pero por primera vez tenerlo frente a frente fue algo... ¿Cuánto mides, más alto que tú? Un poquito más bajito que yo, 2'2", 2'1". Más corpulento. No, delgado, muy hábil, delgado, muy físicamente muy definido. La verdad que una experiencia increíble que le deseo a todo mundo, que logre llegar a conocer sus referentes, que logre tener siempre una idea de a dónde quieres llegar, con quién te quieres comparar en algún momento para mejorar, ¿no? Yo tuve la experiencia con 21 años y eso fue un aliciente, ¿no? Posteriormente, en un partido contra Argentina, yo conozco y juego contra Luis Scola, que se hace mi referente deportivo. No mi ídolo, pero sí mi referente deportivo. ¿Por qué? Nosotros en México somos mucho más parecidos al europeo y al sudamericano. Yo decía, no, es que mi referente es Shaquille O'Neal. Sí, pero Shaquille O'Neal mide 2'20", pesa 250 kilos, mi cuerpo así es su brazo y sus piernas, o sea, realmente no puede ser un referente para mí él, porque nunca voy a llegar a ser como él, ¿no? Entonces yo conozco a Luis Scola, en ese momento está en un nivel increíble, que se convierte Luis Scola en el mejor canastero de ese torneo. Y lo veo jugar y digo, yo quiero jugar como él, yo quiero ser como él. ¿Cómo era físicamente? Es un jugador muy parecido físicamente a mí, 2'6", 2'5", cuando en Europa había sido el mejor jugador varios años, y ya jugaba en la NBA y era un referente del básquetbol de FIBA, ¿no? Entonces, lo empiezo a ver y lo empiezo a seguir, cómo jugaba, cómo hacía su juego, y empiezo a ver muchas cosas que yo digo, yo puedo hacer eso. A lo mejor no puedo llegar todo el tiempo y saltar y hacer tantas cosas, que físicamente también era bueno, pero no al nivel de los americanos, pero sí mucho más parecido al básquetbol de Luis Scola. Y ahí lo conozco en ese torneo en Las Vegas en el 2007. 2007, vamos en el 2007. ¿Y luego qué pasa de ahí? De ahí volvemos a Jalapa, y el asistente que era de esa selección, Andy Stolin, se convierte en el entrenador del equipo de los Halcones de Jalapa. Entonces el entrenador era él y el asistente era Adolfo Sánchez, que había sido mi entrenador en los Vaqueros de Agua Prieta. Sí. Entonces ya cuando llego el primer entrenamiento me llama a la oficina y yo dije, hijo, me va a empezar a hablar, ¿y qué le voy a decir yo? Pues si no sé hablar inglés, ni entenderlo, ¿no? Y se mete Adolfo conmigo y me empieza a explicar. Yo nunca supe si fue verdad lo que me dijo Adolfo o no fue verdad, o si Adolfo me lo dijo para que yo tomara confianza, pero me sirvió. Para mí fue fundamental ese arranque. Y me dice, él está hablando de entrenador y Adolfo me está empezando a traducir, no sé si a su forma, si le puso, si le quitó, pero fue muy bueno para mí. Y dice, según el entrenador estaba diciendo que yo era su jugador franquicia y su jugador referente, y que su juego lo iba a basar en mí, que así fue, lo llevó a la cancha y su juego lo basó en mí, ¿no? Entonces yo era un jugador que físicamente era muy bueno y me ponía a presionar, me podía defender al mejor jugador del otro equipo, o sea, me ponía a hacer cosas que a lo mejor no estaba acostumbrado a hacer, pero cuando me puso a hacerlas, pues realmente las dominaba y me hizo crecer muchísimo. Ese año jugamos, llegamos a la final contra Soles de Mexicali y ganamos la serie 4-1 contra Soles de Mexicali. 4-1. Jugando un nivel muy bueno de básquetbol. El siguiente año, nunca se lo recordé a Horacio, porque siempre he tenido mucho respeto por él, por su juego y su persona, claro. Pero siempre lo tuve, ¿no? Siempre me quedo yo con las cosas que me han pasado y me marcan de alguna manera. Al tercer año, en Halcones de Jalapa, yo ya empiezo a pensar que ya tengo que pasar a otro nivel. Ya empiezo a pensar porque ya empiezo con mi juego a dominarlo, ¿no? Realmente a dominarlo. ¿Y por qué lo empiezo a pensar? Porque se llega la temporada y empezamos a jugar. Esa temporada,
mientras yo estuve en cancha, no perdimos ni un juego. Ni uno. Solo perdimos 2 juegos en toda la temporada, que fue uno en Veracruz que no jugué, y fue uno en Cancún que no jugué. Entonces, ahí me empiezo a sentir tan seguro de lo que yo sé que tengo que pasar a otro nivel. Entonces se da la oportunidad de conocer a un gran amigo, Carlos Cuenca, que le mandamos un saludo, que hoy en día es el entrenador del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Se me acerca y me dice, tienes que irte. Digo, no, eso ya lo sé. Le digo, el tema es cómo. Me dice, no, pues yo tengo un contacto de un agente puertorriqueño, me dice, que se llama Germán Millán. No, pues preséntamelo. Y hablamos con él. Y el dato curioso ahorita te lo voy a contar. Hablamos con él, me pregunta la primer día, me dice, ¿tú estás listo para jugar en la NBA? Estoy listo para jugar en la NBA. O sea, ¿Qué edad tenías ahí? ¿22? Tenía 22 años. 22 años. En mi mente constantemente ya estaba la NBA. Dice, ¿estás listo para la NBA? Y sin pensar le dije, estoy listo para jugar la NBA. Y ya después como que mete reversa, bueno, hay que comprobarlo, me dijo. Vamos a ver, le dije, cuando quieras y donde quiera. Yo bien bravo y entrón, ¿verdad? Sí. Y entonces me dice, bueno, primero vamos a Europa, me dijo. Y ya lo demuestras y ya va a ser más fácil que brinques. Perfecto, me parece bien. Tú dices, él me consigue un contrato de €1.000.000. Por la temporada. Sin conocerme. ¿Pero te he visto jugar o no? Nunca me había visto jugar. Sin conocerme. Órale. Sin conocer. Es algo, y te voy a decir algo más increíble. Yo no lo conocí personalmente. Por teléfono. Todo por teléfono. Yo fui a jugar a Puerto Rico y pregunté por él, y la gente lo conoce, pero yo nunca lo he conocido a él. Y él me consigue en Fuenlabrada un contrato de €1.000.000 por 3 años, con una cláusula de salida de $1.500.000. Y yo decía, si alguien quiere comprar el contrato $1.500.000, ¿quién lo va a pagar? Decía yo. ¿Quién lo va a pagar? Pero yo ni me imaginaba los montos que se vivían o que se tenían allá. Yo ni sabía, ya claro. Ganaba $5,000 aquí. Yo decía, $5,000 es un dineral, ¿no? Cuando me dice eso, te conseguí esto y me voy a Fuenlabrada, y digo, ya está, tienes tu boleto. Yo no lo creía. Yo me voy un 21 de marzo del 2009, yo me voy a España. ¿A España? A España. Solo, con una mano adelante y otra atrás. Sin conocer, sin saber a dónde iba a llegar, Llego allá, me recogen en el aeropuerto, me llevan a un gas. Al día siguiente me dejan descansar, comemos y descansamos y me llevan a un entrenamiento. Solo, un entrenamiento solo para mí. Obviamente el nivel basquetbolístico en Europa está mucho más elevado, mucho más así, mucho más alto. Entonces yo llego allá y me dice, y me dice un entrenador, te hace falta aprender muchas cosas. Y le dije, yo sé aprender rápido. Por eso no te preocupes. ¿Cómo te recibieron ahí en España? Me recibieron bien. Bien. Me recibieron bien, mas sin embargo, el rechazo por ser un jugador que viene procedente de un país que no ha demostrado que tiene buenos jugadores, porque si hoy en día tú vas a España, hoy en día tú preguntas por Gustavo Ayllón, todo el mundo sabe quién es Gustavo Ayllón en España. Hoy tengo amigos hoy en día que van a Madrid y me dicen, es increíble que tú le preguntas a un taxista, a un mesero, a quien tú le preguntes quién es Gustavo Ayllón, y la gente sabe quién es Gustavo Ayllón. Pero en ese momento no había habido otro. El que había ido antes fue Omar Quintero, pero fue de entrada por salida. ¿Y a qué equipo fuiste? Yo llegué al Fuenlabrada, que es una zona conurbada de la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Hablo por algo como la relación. ¿Tienen más agua para Gustavo? Ahí hay miras para... hablo porque por la... Pon algo, Pepe, porque se está poniendo bueno esto. Ahí está, pero vamos comenzando en el 2009. A lo que voy es porque yo remonto a Hugo Sánchez, futbolista, cómo lo recibieron, no lo querían. En el básquetbol no pasó eso. Pásate con confianza, estamos en confianza. Hugo Sánchez es el mejor futbolista, con todo el respeto que me merecen todos, porque abrir camino, abrir difícil. Brecha en cualquier sector es muy complicado. Muy complicado. Y Hugo Sánchez en el Real Madrid... Lo aman, pero a ti no te pasó eso, tanto así, ¿no? Cuando llegaste, te rotaron bien.
Yo nunca tuve ese problema. Nunca tuve ese problema de decir, siento rechazo y eso, porque nunca me tomaba las cosas personal. Yo siempre entendí que las personas siempre critican o hablan o dicen lo que tienen y lo que piensan. Nunca van a hablar de ti porque no conocen tu historia verdaderamente desde dentro de ti. Y siempre van a hablar de ti, en todos lados, bueno y malo. Pero realmente no conocen tu entorno. Entonces nunca me lo tomé personal. Tú ibas a jugar. Fíjate, una historia que después cuando ya me voy a adelantar un poco. Una grada que me gritan indio. Me gritan indio. Bueno. Y me dice un periodista después, dice, ¿por qué te ríes si te están ofendiendo? A mí no me están ofendiendo. En México... ¿Es la raza? El problema es que llegaron unos indeseables a conquistarnos y nos llevaron lo malo para México. Y se quedó así. Es la realidad. Es la realidad. Te mando saludos, mira, saludos a mi compa Tavo, saludos desde Aguascalientes, al titán de Zapopan, Antonio Chávez Suárez. Saludos. Saludos al titán de Leís, Marco Gutiérrez. Saludos, buenas tardes, Gerardo, saludos hasta el Rosario, Nayarit, saludos a Gustavo Ayón, más entrevistas como esta, ya pasa de las 3 y como si nada, saludos hasta el Rosario, saludos desde Carolina del Sur, te mando saludos, qué chulada entrevista, saludos desde Amatlán de Cañas, Guadalupe de García, toda Felipe Núñez Peña, muchas toda mi gracias. Admiración para nuestro amigo Gustavo Ayón, una excelente persona, con un liderazgo impresionante, muy centrado. Leti Serrano, excelente entrevista, me encantó, gran ejemplo de superación. ¿Qué se toman ya? Traigan saludos desde la pellita de Jaltemba, y puro Saludos, Gustavo Ayón, mi saludos. tocayo Gustavo Borja. Dice, saludos a Jorge, bueno, aquí más. Es cierto, amigo Choco, como dice que apenas acaba de leer lo que hizo y como si nada la entrevista. Órale, dice Chuyita. Zapotán yo conozco ahí, dice María de Jesús. Jorge Humberto nos está viendo, saludos. Bueno, ahora, Saludos ¿cómo te para va en todos. España? ¿Cómo juegas? ¿Cómo te va en España? Muy bien, el primer año fue complicado, llego al primer equipo, realmente ya la parte final de la temporada que fue parte de marzo, abril y ya lo que eran 10, 15 días de mayo, complicado porque el equipo ya viene con una inercia y llegar a un sistema así ya es muy complicado, no te logras adaptar. Jugué prácticamente limitado, 2 minutos. Al siguiente año se queda el mismo entrenador y el entrenador me dice, no, ¿sabes qué? Es que no estás listo para jugar en la ACB. La ACB, tú te diste cuenta, es demasiado exigente y todo eso. Y yo siempre dentro de mí, siempre he pensado que estoy preparado, que la experiencia la agarras en el camino, pero siempre debes de estar preparado. Entonces, me mandan a tercera división. La tercera. En el equipo de Illescas, un poco como unos 40 minutos de Madrid. Entonces, llego ahí, yo ya tenía 22 años, y me toca jugar y competir con jóvenes de 18 años, 19. Entonces, la diferencia que existía en mi manera de jugar y la de ellos era mucha. Entonces, estoy ahí, metía 25 puntos y agarraba 18 rebotes y dominaba por completo la liga. Estoy un mes. Y yo, en desesperada, dije, a ver, me queda muy chiquito esto, le dije, o me voy a segunda división cuando menos, porque era tercera en la que estaba, o me voy a segunda división, o me regreso a México. Entonces yo hablo aquí a México y me dice el actual presidente del equipo de Halcones de Jalapa, me dice, Gustavo, aquí las puertas están abiertas, el entrenador te quiere, que habían cambiado de entrenador, el entrenador te quiere, pues listo. Entonces yo le transmito eso al equipo y me dice, no te vas a regresar, te vamos a buscar un equipo aquí. Y me buscan un equipo y en esos días se comunica Iván Denix, que está en el equipo de Tenerife, que era el entrenador un año antes del equipo de Soles de Mexicali. Y él ya me conocía. Claro. Y me dice, Gustavo, vente para acá. Y me dice entonces, me dice el club, el Fuenada, me dice, ¿sabes qué? Yo ya ganaba 250,000 euros en ese momento, ¿no? Me dice, sí, pero Tenerife no va a pagar nada, no tiene dinero para pagarte, necesitamos cortarte el sueldo a un 50%. Dije, no me importa, yo quiero jugar. Me quitan el sueldo, el 50%, y me voy a jugar a Tenerife. El equipo de Tenerife llevaba 8 partidos y los 8 los había perdido. Y entonces Iván Denis llega, agarra el equipo y agarra 3 americanos. No me acuerdo cómo se llaman los otros dos, no lo tengo tan fresco. Y llegamos, íbamos 0 y 8 perdidos.
Y empezamos a jugar. Los dos americanos eran muy buenos. Iván me empieza a dar mucha confianza y empiezo a jugar. Y logramos estar en el último partido de la temporada a punto. Si ganábamos, entrábamos a playoff. Y nos tocó jugar contra Melilla esa última jornada, que era el primer lugar, y nos gana por un punto el último juego. Y no cruzamos a playoff. Se acaba, termino, me vengo para México. Se acaba esa temporada ya, que juego en segunda división, que fue mi primer año en España. Y cuando me vengo para acá hablo con los dueños del Fuenlabrada, le digo, ¿sabes qué? Pues yo no quisiera irme a segunda división, le digo, no tiene caso, es el mismo nivel que hay en México. No tiene caso, estoy perdiendo dinero allá, podría ganar un poco. Entonces me dice, no, el próximo año ya vas a jugar en el equipo, en el equipo de primera división, en el ACB. Entonces, me dice, ¿te vienes en verano? Me acuerdo que me voy un 8 de agosto de ese año, en el 2010, y ya empezamos a jugar, se hace la pretemporada, y en la ACB solo se permite dos refuerzos, de cualquier nacionalidad que sea fuera de la Unión Europea. Ajá. ¿Sale? Entonces, que es Estados Unidos o toda Sudamérica, que puede ser Asia o cualquier parte que no sea la Unión Europea. Entonces, cuando llegamos a la pretemporada, llegamos 3. Llega Esteban Batista, Gerald ¿De dónde Fish, era Esteban Batista? Esteban Batista, uruguayo, que venía de la NBA, que había jugado en la NBA, obviamente los papeles que traía eran buenísimos. Gerald Fish, que venía de la NBA, y Gustavo Ayón, que venía de segunda división y sobraba uno. Y sobraba uno. Claro. Empieza la temporada y todos los días era una competencia constante. Y el que sobraba realmente en la naturaleza era yo. Sí, porque Esteban Batista y yo teníamos la misma posición, pero Esteban venía de la NBA. Claro. Y yo venía de segunda división. Obviamente el primer descarte era yo. Y dije, pero no. En mi subconsciente decía, no voy a ser yo. No quiero lápiz. Afortunado para mí, desafortunado para Gerald Fish. En un partido de preparación que tenemos se rompe el cruzado de la rodilla. Son 10 meses fuera. Cuando tú te rompes un cruzado de la rodilla, son 10 meses fuera automáticamente. No celebré, pero dentro de mí dije, gracias Dios. Sí. Pobrecito, pero gracias, es mi oportunidad. Y de ahí me agarro. Y empezamos a jugar. Y salía en los medios españoles, salía la pareja más rara de americanos o de extranjeros que ha tenido cualquier equipo español. Órale. Y era un uruguayo y era un mexicano. Y empezamos a jugar. Obviamente Esteban era el dominante, era la estrella, y pues secundado por todos los demás, ¿no? Entre ellos yo. Yo dejo de jugar mi posición y me bajo una posición a jugar de 4 sin ser un tirador de 3 puntos, pero ayudaba muchísimo defensivamente y gestionaba para que Esteban pudiera jugar su juego. En diciembre Esteban, el equipo de Baskonia compra el contrato de Esteban y me quedo yo solo como extranjero. En el equipo. Entonces, la batuta pasa para conmigo. Claro. Entonces, a partir de enero yo empiezo a jugar a un nivel muy bueno. Y ese año, a partir de enero, todos los días vienen scouts de la NBA a ver los partidos del Fuenlabrada. Todos los días. Todos los partidos me decían, está tal scout en la grada. No, yo motivadísimo, sí, claro, lleno de mi sueño alcanzable. Entonces, empiezo a jugar, empiezo a dar, y en abril se empiezan a acercar ya los equipos cuando se puede, y se empiezan a acercar y dicen, no sé, me empiezan a hacer ofertas, me empiezan a decir, te queremos nosotros, vente a los campamentos, y empiezo a tener. Entonces, cuando se termina la temporada, que fue muy buena ese año, nos metemos a los playoffs, el Fuenlabrada, siendo el presupuesto, uno de los presupuestos más bajos. Te voy a poner un ejemplo, el Real Madrid, un presupuesto de 50 millones de euros, el Fuenlabrada 3 millones de euros. O sea, una gran diferencia. No. Lo que es en el fútbol, lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros nos metemos a playoff. Fue una temporada increíble. Todo el mundo hablaba de la temporada de Fuenlabrada, y a mí me dan un reconocimiento como el jugador revelación ese año de la liga. Uh-huh. Entonces ya vengo a México, y de aquí me voy a los campamentos a la NBA. Y ya empiezo a tener que ofertas, que situaciones, que esto. Y se hace una huelga en la NBA. Sí, que fue la huelga del 2011. Sí. Entonces se hace la huelga y
prácticamente pues y se acabó, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues ahí volvimos a volver a Fuenlabrada y seguimos jugando, seguí manteniendo el mismo nivel de juego. Y en diciembre, en cuanto se abre la huelga, se abrió la huelga un 9 de diciembre, y me hacen la oferta a mí el día 15 de diciembre. ¿Ya de la NBA? Ya de la NBA. ¿Y compraron la cláusula? Ellos pagaron la cláusula. Ellos pagaron la mitad y yo pagué la mitad. ¿Qué? Obviamente el contrato que me ofrecen me daba para pagar la otra mitad. Claro, claro. Así es. Y así se da. Estamos jugando en San Sebastián, y en eso, yo tenía un telefonito así de grande en ese tiempo. Me suena un mensaje, entramos a la mitad del primer tiempo al vestidor, me suena un mensaje y antes de salir veo que es mi agente y me pone: tenemos oferta de una NBA, cuestión de que tú decidas. Obviamente salí ya bien desconcentrado al juego. Claro. Desconcentrado, pensando solo en la NBA, y perdimos ese juego. Perdemos ese juego y le hablo a mi agente y le pregunto: ¿cómo está el tema? No, me dice: pues tenemos una oferta de tanto por 3 años con Nuevo Orleans, así, con cláusula de esto. Ellos pagan el 50% de tu cláusula de salida y tú lo pagas el otro 50%. Y dije: pues va, perfecto, vámonos. ¿Dónde firmo? Yo. ¿Y le pagaste a quien confió en ti pagándote $1 millón? Así es. Le pagaste, Le o sea pagué. que también me imagino. Me da la que lo facilidad, pensaste, me da la facilidad, obviamente el equipo de Nueva Orleans paga el 50%. Claro. Y yo le digo: pues déjame primero cobrar allá, le digo, va a pagarte porque no voy a tener. Y así lo hacemos, me dan un tiempo de 6 meses para poder pagar, y prácticamente lo primero que recibía allá lo mandaba directamente para España, para pagar esa cláusula de salida. Entonces, así se da. Cuando llego a la NBA, yo había tenido una lesión en octubre, me rompí el hombro. Ajá. En octubre, 3 meses antes de que llegara la oferta de NBA, y entonces tengo una lesión, se me rompe el manguito rotador del hombro izquierdo y no me quiero operar, porque si me operaban eran 6 meses de estar parado. Y dije: no voy a parar. Entonces hago fortalecimiento y vuelvo allá. Cuando llego a Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos te revisan desde las muelas hasta el dedo gordo. Entonces en la resonancia sale que tengo una lesión grave en el hombro. Y antes de firmar el contrato, yo ya estando en Estados Unidos, yo ya estaba en Estados Unidos, antes de firmar el contrato me dicen: te tenemos que añadir una cláusula, que si tú te vuelves a lesionar el hombro, automáticamente el contrato queda rescindido. Me dije: no tengo problema, porque ya estaba yo fortaleciendo, estaba trabajando constantemente. Dije: no me voy a romper el hombro. Si no me lo rompí en España, que estaba fresco, pues ahorita que ya está más sólido, más fuerte, pues no se va a romper, ¿no? Y así fue. Firmo el contrato y empiezo a jugar. ¿Llegas a Nueva Orleans? Llego a Nueva Orleans. ¿Y el nivel del equipo? ¿Era un buen nivel? Era un buen nivel. Un buen nivel. Era un equipo que había jugado playoffs un año antes, estaba en proceso de algunos cambios, pero la adaptación a la ciudad de Nueva Orleans. Lo más difícil era el idioma. Yo no había aprendido inglés. Y lo más difícil es como, ¿qué tiene de bueno la NBA? El espectáculo y lo maravillosa que es la NBA. Yo siempre que voy a dar clínicas a cualquier parte del país o incluso en otros países, yo siempre les deseo y les digo a los niños que es imposible yo contarles la emoción tan grande o lo maravilloso que es la NBA. Deseo que lo cumplan y cumplan su sueño de jugar en la NBA, porque es inexplicable. De la manera en que tú viajas, de la manera en que tú llegas a los hoteles, todos los beneficios que tienes, puedes estrenar tenis todos los días, te puedes poner ropa nueva todos los días, todas las marcas te quieren dar cosas, o sea, es increíble. Es increíble. La manera, la NBA es maravillosa. Yo tuve la dicha de cumplir mi sueño, y siempre que veo un basquetbolista que quiero jugar en la NBA, me parece muy bien. Ojalá y lo cumplas. Ponle en tu cuaderno, o sea, lo que había puesto en tu cuaderno cuando empezamos la entrevista, así es. Ahí llegaste a Nueva Orleans, ¿no? Y ahí, cuando ya tienes el sueño logrado, cuando llegas a Nueva Orleans, ¿qué más seguía? ¿Qué más pensabas? O sea, ¿qué más querías hacer? Pues fíjate que voy a hablar de un tema un poquito delicado, y si has escuchado el tema, no sé si has escuchado, y si lo has escuchado segurito, que existe un ladrillo. ¿Has escuchado que se subió el ladrillo? Claro. Existe ese ladrillo, existe. Y te lo voy a explicar coloquialmente cómo es. Tú llegas a la NBA, te dan un carro, te dan dinero, tienes todo el mundo quiere estar cerca de ti, de todos los ambientes.
todo el mundo quiere estar cerca de ti. Tú llegas a algún bar, alguna discoteca, y ya sabe quién eres. O sea, tienes prácticamente todo. Todo a manos llenas, lo que te imagines. Obviamente, te vuelves loco. Y te empiezas y te subes a ese ladrillo. Aunque no quieras, te subes. Te subes a ese ladrillo. Y el primer año, bien, estable, ¿no? Realmente el trabajo que hicieron mis papás, muy bueno, fundamental para no subirme tan rápido a ese ladrillo, pero al final terminas subiéndote. ¿Y cuándo me subí yo a ese ladrillo? Yo debuto en Sacramento, jugando los últimos 2 minutos del juego, debuto un 1 de enero del 2012. Yo debuto en Sacramento. Estaba mi hermana ahí, mi hermana vive en Estados Unidos, mi hermana estaba junto con su esposo, su hija. ¿La que vivía cerca de San José? Sí, la que vivía cerca de San José, se fue a Sacramento a ver el debut. Mi debut en la NBA, yo me lo imaginaba triunfante, pero cuando yo piso la cancha, cuando yo piso ese momento imagínate ver un estadio tan grande. ¿Sí? Yo nunca había jugado en un estadio tan grande, cerca de 18,000 personas, viéndote, gritándote, el sonido, todo el mundo viéndote. Fue algo que yo nomás estuve corriendo de arriba abajo, sin pensar absolutamente nada. Mandaban una jugada y a jugar. Yo quería disfrutar el momento que era debutar en la NBA. Lo disfruté. Después me enfoqué y todo eso. Juego ese año muy bien. Juego muy bien, tengo buenos números, mucha participación, o sea, se me empieza a ver un juego diferente al que normalmente es en la NBA, muy individualista, o sea, jugando mi juego como yo lo he jugado siempre. Se acaba la temporada y yo nunca ni por aquí me pasó la dimensión de lo que yo había hecho, que yo había logrado. ¿Cuándo me subo ese ladrillo? Cuando vengo a México. Cuando llego a México, llego al aeropuerto, y están los medios de comunicación. Solo me faltaba salir como las estrellas de Televisa con los lentes así, con los lentes así negros, así de grandes, y empezar a hacer. Entonces, cuando yo empiezo a vivir eso, realmente nadie está preparado para controlar eso. Nadie. Y es un descontrol y todo el mundo se quiere tomar fotos, todo el mundo se quiere acercar, y es cuando empieza a aparecer ese famoso ladrillo. Que por más estable emocionalmente, familiarmente que tú estés, te pega. Bien, bien fuerte. Yo lo viví en carne propia, lo sentí y te lo puedo platicar tan natural, porque a mí los que me ayudan a bajarme de ese ladrillo son mis papás. Claro. Son mis padres. Ellos son los que me ayudan. Yo ya tenía un hijo, había nacido mi hijo en Nueva Orleans. Ese año estaba casado con la mamá de mi hijo, ya llevábamos 8 años casados, 7 años casados, y que fue parte fundamental en el desarrollo, en el proceso de esa transición del profesional en México, España, esa llegada a la NBA, pero te vuelves, te empieza a volver el mundo patas para arriba, empiezas a ver muchísimas cosas que te descontrola la realidad. Y yo siempre le digo a la gente, si tú no eres consciente de lo que estás haciendo, de lo que está pasando, nunca vas a tener la posibilidad de resarcir cómo te estás comportando. Y yo, ¿por qué digo que son muy importantes mis papás? Porque mi papá era muy constante. Cálmate, te voy a poner un lacito, y te voy a pegar un lacito, y te voy a decir, y te voy a constantemente. Hasta que a mí me pasa una situación que, pues muy complicada, que pierdo mi familia, ¿no? En ese momento, que pierdo mi matrimonio, que me alejo de mi hijo, entonces es como que un golpe que te dan y te noquean por completo, y dices, eso, madre, cuando quieres reaccionar ya pasaron 4 o 5 meses de lo que tú estabas haciendo. Entonces, ¿no bajó tu desempeño en el básquetbol? Bajó mi desempeño en el básquetbol. ¿Por qué? Porque perdí el objetivo. Y perdí el objetivo por completo, ¿eh? Yo ya voy a estar en la NBA y todo va a estar bien, y empiezan las lesiones, la lesión en una rodilla. Por inercia, fíjate. Sí, o sea, todo empieza, ya empiezas a subir de peso, te empiezas a poner en exceso, o sea, yo siempre pesaba 115, 116 kilos, y era mi peso ideal para yo jugar el mejor baloncesto. Estaba fuerte, muy ágil, y perfecto para jugar. Y empiezo a subir de peso, músculo y masa y todo, y me pongo a 125 kilos. Obviamente de músculo, pero sin ningún objetivo, pues nada más por subir de peso y verte mejor. Entonces,
Para eso ya habían pasado 5 meses. De tanto que me estuvieron diciendo mis papás, me pasa una situación que Nuevo Orleans me cambia en Orlando. Ajá. Yo juego en Orlando y estoy jugando. Vengo a jugar a la Ciudad de México con el equipo de Orlando y jugamos contra Nueva Orleans. Ahí regreso a Nueva Orleans y no entendía. Hasta que cuando ya Orlando me cambia. ¿A dónde me cambia? A Milwaukee. Uh-huh. Y yo siempre digo que las ciudades más feas para vivir son Detroit y Milwaukee. Frías, o sea, nevado todo el tiempo. Nada a lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, estamos jugando en Dallas, jugamos y juego muy bien. Juego muy bien un partido anterior contra Atlanta en casa en Orlando. Vamos a jugar a Dallas y juego muy bien en Dallas. Donde yo siento un bajón al suelo del famoso ladrillo. Yo me voy subiendo al avión cuando ya jugamos en Dallas. Otro día nos quedamos a dormir es un espectador que tenemos muy aquí. Padre, está muy bien. Jugamos en Dallas, jugamos muy bien y nos quedamos a dormir ahí y al día siguiente vamos a volar se me hace que íbamos a jugar en San Francisco, no recuerdo dónde íbamos a jugar, pero íbamos allá a la zona de California. Entonces, cuando me voy subiendo las escaleras, me subo al avión y me siento, me bajan del avión. Me dice, Gustavo, te acabamos de cambiar a Milwaukee. Te tienes que bajar del avión, tienes que bajar tus cosas, vete al hotel. Cuando llegues al hotel, el equipo de Milwaukee es responsable de ti. Sin decirte nada más que así, ya. Nada. Y es como que te vuelve la mente y el cuerpo ¿Qué pasó? a dar una sacudida. Wow, es sensación tan fea, ¿no? Es como si una patada, órale, bájate del avión, no te queremos aquí. Cuando llego al hotel, estoy en el hotel y me hablan de Milwaukee y me dicen, bienvenido, güey, con Milwaukee, de box y no sé qué, no sé cuánto. Me dice, te vamos a mandar tu boleto de avión, vas a ir a Orlando a recoger una maleta, nos dejas las llaves de tu departamento y otro día vas a volar a Milwaukee. Y sí, hago eso, pero con ese choque emocional de haber dicho, wow, me bajaron del avión. O sea, ni siquiera me preguntaron, ¿te quieres ir? Nada. ¿Y era un equipo de menor categoría? No, era un buen equipo. Era un buen equipo. ¿Qué tiene la NBA? La NBA tiene que todos los equipos, si tú, por ejemplo, juegas en Los Ángeles y te cambian a Dallas, el mismo contrato, los mismos beneficios, las mismas cosas, las vas a tener en Los Ángeles, en Dallas o donde estés. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que varía? El pago de impuestos. Que en Miami a lo mejor pagas el 32% y en Milwaukee pagas el 50%. ¿No? Eso es lo único que cambia. Pero bueno, entonces ya cuando me cambie, llego a Milwaukee todo apachurrado, completamente hundido, perdido en la emoción. Pasa ya como si no existiera más el básquetbol. Me vengo a México. Me vengo como 15 días aquí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 27, 28 años. 27, 28 años. Me vengo a México. Y el primer lugar a donde me voy es a Zapotlán. Claro. ¿Con tus papás? Es a Zapotlán. Con mis papás. Y digo, tengo que hacer algo. Tengo que volver. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, pero voy a empezar. Ya sobre la marcha sabré qué voy a hacer. Entonces me vengo ahí y se viene la posibilidad, se anuncia. México habíamos jugado con la selección y México había quedado fuera en el centrobásquet anterior. Y en ese lapso de mayo-junio se anuncia que Panamá queda fuera del premundial de Venezuela 2013. Ajá. Y que automáticamente el que pasaba a tener su lugar era México. Y dije, de aquí me tengo que agarrar. Dije, este tiene que ser mi despegue otra vez. La selección, el México, con mis amigos, con mi gente,
representando a México. La generación que estaba cuando yo inicié en la selección ya no estaba. Había solo un jugador que se llamaba Víctor Mariscal, que fue el que me llevó a Jalapa, que ese año decide ya no participar en la selección. Y nos quedamos prácticamente los veteranos, éramos los que habíamos sido jóvenes en el 2006, 2007, y éramos los veteranos, y era un equipo totalmente nuevo. Entonces, vamos a una reunión con el presidente de la federación, con el presidente de la liga en ese momento, Juan Manuel González y Modesto Robledo, a Cancún, y les decimos, tenemos la posibilidad de ir, yo y Julio, una persona, le decimos, tenemos la posibilidad de ir a un mundial. Y me dicen ellos, no sueñes tanto. Ay, cabrón, no sueñes tanto. Dije yo, bueno, pues, danos la oportunidad, le dije yo, dame la oportunidad de hacerme cargo de eso. Dame la oportunidad de hacerme cargo. De yo poder gestionar, hablar con... Estaba Mena en ese tiempo en la CONADE, y me dan la oportunidad. Me dice, bueno, pues échatelo. Como dicen, ay, te va una papa caliente, ¿no? Y realmente hacemos un muy buen equipo con un muy buen entrenador. Estamos dando la rueda de prensa un día antes de irnos a Venezuela, en el CENAR, en la Ciudad de México, el día 26 de agosto del 2013, dando la conferencia, y digo yo en la conferencia, vamos a volver con el pase al Mundial. Todo el mundo se rió, ¿eh? Todo el mundo se rió. Y yo enfocado junto con el equipo, y la verdad que el equipo enfocadísimo en lo que íbamos a hacer. Nos habían dado la oportunidad de poder volver a México 40 años después a un mundial. Sí, me acuerdo de esa etapa. Fíjate. Así es. Y vamos a Venezuela y, hombre, pegamos una sorpresa ahí. Para ellos, sorpresa para ellos. Porque realmente teníamos jugadores muy buenos. A competencia, a nivel de cualquier jugador que estaba en ¿Contra quién compitieron ahí en Venezuela? Canadá, Venezuela, Argentina, Brasil, Dominicana. O sea, contra los mejores de América. Argentina... Contra los mejores de América, contra los mejores, Argentina. ¿Y pasaron? ¿Cómo les fue? ¿Les ganaron a todos? ¿O cómo fuimos campeones del campeonato del FIBA Américas 2013 en Venezuela. Campeones. O sea, no fuimos al Mundial porque por número, no. Fuimos al Mundial, volvimos a México después de 40 años, ganando un FIBA Américas que nunca se ha ganado. Que nunca se había ganado y no se ha ganado todavía hasta el día de hoy. Órale. Así que, y así resurge mi cabeza, mi ilusión de decir, no, aquí voy. Y entonces, recuerdo que yo estaba en Milwaukee y yo ya tenía un contrato firmado con el Barcelona. Cuando yo me vengo de España, dice el Fuenlabrada, voy a vender tus derechos a Barcelona. ¿Quieres hacer un contrato de una vez por si te vienes de la NBA? Bueno, pues lo voy haciendo. Y lo hice, dije, voy a hacerlo por cualquier cosa. Y hago un contrato con el Barcelona. El Barcelona compra mis derechos al Fuenlabrada y mis derechos los tiene el Barcelona y me da un contrato ya firmado para cuando yo lo quiera hacer válido. Entonces, voy y juego el FIBA Américas y 3 días antes de que se cierre los cambios en la NBA, me dicen, hay interés con Atlanta que te quedes. Pueden asumir ellos tu contrato. Milwaukee ya no me quería, me iba a dejar libre. Y si hay interés de Atlanta, que te quedes en Atlanta. Ok, perfecto. Pasan los días y 5 minutos antes de que se acabe la fecha límite, Atlanta absorbe mi contrato. Y ya no me voy a Barcelona, me quedo en Atlanta. En esa temporada, después del FIBA Américas de Venezuela, esa temporada 2013-2014, me quedo en Atlanta. Y fue la mejor experiencia que yo tuve en la NBA, jugando un gran nivel, teniendo la oportunidad de estar mano a mano con jugadores superestrellas en la NBA. O sea, mi mejor etapa como basquetbolista y personalmente ya enfocado, cuando ya me había bajado de ese famoso ladrillo, fue en Atlanta. ¿Hasta qué año estás ahí en la NBA? Entonces, hasta el 2014. Hasta 2014. Así es. ¿Y pasas a Europa otra vez, no? Sí, paso a Europa porque estoy jugando súper bien en Atlanta, muy bien en Atlanta, con buenos números, teniendo cerca de 20 minutos por partido, y se me rompe el hombro derecho. Tengo la lesión del hombro derecho. El izquierdo sí, nunca tuvo problemas, y se me rompe el hombro derecho. ¿Y? No me quiero operar, eso fue en diciembre, no me opero, sigo fortaleciendo, vuelvo a jugar en enero, y juego enero, parte de febrero.
Cuando se viene el parón de la NBA para el Juego de Estrellas, te dan como 5 días y yo me vine a México. Ajá. Estuve 2-3 días en México. Cuando me regresé, llegamos, entrenamos 2 días en Atlanta y volamos a jugar a Indiana. Cuando estamos en Indiana, pues empezamos a jugar y todo eso, y entonces ya definitivamente voy por un balón, y cuando voy por un balón, un jugador me hace una media palanca, no muy fuerte, y se me sale por completo el hombro. ¡Pum! Se me hace un hoyo aquí, y se me sale por completo, y o sea, ya ni siquiera regresarlo, mover, no. Nada. O sea, salgo de ahí, y directamente, cuando volvemos a Atlanta, directo al quirófano. Entonces, juego con Atlanta hasta febrero, y a febrero pues ya hundido con el tema de la lesión emocionalmente y no sé qué, y se acaba la temporada en Atlanta, y me dice el doctor cuando me opera el 3 de marzo del 2014, me opera en Atlanta y me dicen, tienes 9 meses para recuperarte, no puedes jugar antes. Y yo, 9 meses, dije, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses de aquí al mundial, dije, yo tengo que recuperarme. Entonces cuando me vengo de México, me voy al Comité Olímpico de la Ciudad de México y me hospedo yo desde finales de abril. Y estoy mayo, junio y parte de julio concentrado en el comité, sin estar concentrado con la selección, con un fisioterapeuta, con un preparador físico. Y venimos en ese 2014 que se hizo el centro básquet aquí en Tepic, en el auditorio Amado Nervo, antes tenía otro nombre. Y se hace el centro básquet ahí, yo decía, yo tengo que jugar ahí. Y yo no había jugado ni un partido, hasta el debut contra Bahamas en Tepic. Y así, ¿Y? 6 meses después, ¿Cómo te fue? 5 meses ¿Bien? después, jugamos y ganamos el centro básquet. México nunca había ganado un centro básquet, y lo ganamos en Tepic. ¿Y bien? Muy bien. Muy bien. Y La luego verdad, de ahí regresas. 12,000 personas, Sí, me 10 acuerdo. partidos, 15 días, 10 partidos, abarrotado por completo el auditorio. Sí lo recuerdo. ¿Cómo Así no? es. Eso sí. ¿Y luego regresas a Atlanta o qué pasa? No, ya no regreso a ¿Ya Atlanta. Tengo muchas ofertas para regresar a varios equipos, a Sacramento, tuve en Denver, pero ya no quería regresar a la NBA. Entonces ya no quiero regresar a la NBA y hablo a Barcelona. Digo, yo quiero regresar a Europa, me gusta más el básquetbol europeo. Y para lo que era jugar en la NBA con mi salario, pues era lo mismo jugar en Europa. El mismo salario que tenía, jugar en los equipos grandes de Europa, pues era lo mismo, ¿no? Entonces dije, no, yo quiero jugar en Europa, un básquetbol más sistemático, o sea, un buen básquetbol, no tanto individualismo. Y hablo a Barcelona. Y me dicen en Barcelona, no, nosotros te queríamos el año pasado. Ya no. Este año no te queremos. Ah, ok, está bien, le dije, dame un favor. Le dije, mándame un documento firmado de que tú rescindes de mi contrato para yo poder buscar opciones. Entonces, nos vamos a España el 15 de agosto del 2014 a jugar unos partidos de preparación allá, porque allá se iba a jugar el Mundial, en España, el 2014. Y entonces, el Barcelona me manda sus papeles. Y el equipo de Fuenlabrada, el que es el gerente general del equipo, me dice, oye, el Madrid está buscando un pívot. ¿No te interesa? Claro que me interesa. ¿Cómo no? Claro que me ¿Es interesa. el más importante de España, el Real Madrid, Sí, en básquetbol también? Eso para mí es el club más grande que hay en el básquetbol o en el fútbol. ¿Por qué? Porque el Real Madrid, sin ofender a los barcelonistas, Pepe, no te enojes, lo más grande que puede hacer a alguien es que tienen la obligación constante de ganar. Constante. Sí. Allá pierdes 2 partidos y son alarmas, focos rojos en todo el club. Del básquet y del fútbol, igual. Si el fútbol pierde 2 partidos seguidos, hay una tensión constante en medios de comunicación, en la gente, en la afición, en todos lados. Igual en el básquet. Sí. Porque ser el club más grande del mundo, eso genera, ¿no? ¿Y te vas al Real Madrid? ¿O qué haces? ¿Cómo? Tengo el acercamiento con el presidente de la sección de baloncesto y me dice, oye, pero tú estás firmado en Barcelona. No, yo tengo este documento. Y entonces el Barcelona ahí se echa para atrás. Y dice, no, yo no firmé eso, no sé qué, y se echa para atrás. ¿Por qué? Porque voy a ir al Madrid. Si hubiera ido a otro equipo, no pasa nada, pero como iba a ir al Madrid.
Y ya me dice el Madrid, no, pues pues hay que pagar eso para que... Entonces ellos habían pagado los derechos a Fuenlabrada y habían pagado 300,000 euros. Me dice, paga esos derechos, quedas libre y ya te contratamos nosotros. Y así fue. Pagué los derechos de Barcelona, quedé libre y el Madrid me contrató. ¿Y cómo te va en el Madrid? Increíble. Para mí la mejor etapa deportiva que pude haber. ¿Ah, sí? ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 28 años, 29 años cuando 29 llegué. años. 28, 29 años cuando llego al ¿Y Madrid. tus compañeros de dónde eran? ¿De qué países? La base del Madrid eran españoles. Ajá. Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Felipe Reyes, que uno de mis mejores amigos que pude tener a lo largo del básquetbol y donde estuve. Rudy Fernández, que se retira ya en estos días. Y aparte una base de americanos, ¿no? Había 2 americanos y había 2 argentinos, el Chapo Nocione, Facundo Campasso, Jonas Machulis, un lituano, teníamos Ioannis Borousis, un griego. Era un equipo muy bueno, JC Carroll, un americano. O sea, era un equipo bastante bueno. Mira. Que ya tenía 2 años, llegando a las finales, pero no había podido campeonar. Uh-huh. No había podido ser campeón. Y ese año, en el 2014, cuando llego yo, llega el Chapo Nocioni, llega Facundo Campasso, Casey River y Jonas Machulis y su servidor. Llegamos 5 jugadores nuevos y ese año ganamos todo. Todo. Había 5 títulos: Copa, Supercopa, Copa del Rey, la Euroliga, la Liga y la Copa Intercontinental. Y ese año, en el 2014-2015, ganamos todo, siendo jugador muy importante dentro del equipo. El primer año. Vamos, fíjate, dice Fabián Franco, dile que te muestre, dice, porque tiene un caballo que le vendió Sergio Ramos, dice. Ya lo tenemos, ya lo vendimos. Ya lo vendieron, pero tenemos un hijo de Yucatán de Ramos. Te llevabas bien con todos, o sea, eso sí. O sea... El Valdebebas es la ciudad deportiva del Real Madrid. Ajá. Y ahí están las instalaciones del básquetbol y del fútbol. Y existe una instalación que es el comedor y es las habitaciones. Entonces todos los jugadores de fútbol y de básquetbol tienen una habitación dentro de ese complejo. Todos. Entonces constantemente todos los días tú terminas de entrenar, vas a comer, ahí los ves y convives con ellos. Ahora, juegas ahí en Europa, juegas en el Real Madrid, en el equipo más importante. ¿Y qué pasa? ¿Ya decides en qué año ya dejas de jugar básquetbol? Juego 5 años en el Madrid. 5 años. La verdad que una etapa increíble, deportivamente hablando. La vida en Madrid, maravillosa. Una ciudad muy bonita, muy hermosa. Todos los años, en mi segundo año, conozco a mi esposa. Vengo en unas vacaciones para acá. Y conozco a mi esposa Estefanía y pues ya me caso, me vuelvo a casar. Y pues estamos esos 3 años ahí en Madrid, bastante bien, muy contento, disfrutamos. Y llega un momento en el que ya no me sentía cómodo de estar ahí. Ya no tenía buena relación con el entrenador, o sea, teníamos muchas diferencias y decido decir, ya me voy a regresar voy a regresar a la NBA, porque todos los años que estuve en el Madrid tuve ofertas de la NBA para volver, y con un equipo y con otro equipo. Entonces el 5º año, cuando ya digo sí voy a ir a la NBA, tenía una oferta de Dallas, para ir a Dallas, para jugar en Dallas, y estaba entre un jugador serbio, Marjanovic, y yo, un tipo de 2.27 y un tipo de 2.6. Entonces al final el equipo dice, no, pues nos vamos por Marjanovic, y ya esa oferta que tenían por mí ya no se hace válida. Y es cuando me voy a Rusia. Ya no quiero estar en Madrid, me voy a ir a la NBA y se me cierran las puertas en la NBA. Y digo, ¿y a dónde voy a jugar ahora? Por Rusia. Se presenta un equipo de Rusia y me voy al Zenit de San Petersburgo. El último año. Esa no me la sabía, porque ahí sí vamos a aprender todo. Estuve en el Zenit de San Petersburgo 7 meses, que es cuando se viene la pandemia. Y ese año que se viene la pandemia, ya me vengo yo para México y ya no me quiero volver a Europa. Y teníamos ofertas para volver a Europa y eso, pero ya no queríamos movernos. Al menos yo ya no quería moverme de aquí. Lo más lejos que fue, me moví a Puerto Rico 2 temporadas y hace 2 años, el 20 de agosto, vamos a cumplir 2 años que ya me retiré. Te retiras. ¿Y así te vienes aquí? Aquí me vengo. ¿Cuándo te vienes ya? ¿Aquí vives? Aquí vivimos, sí. ¿Tienes una fundación? Tenemos una fundación, la Fundación Gustavo Ayón, que está encargada prácticamente de apoyo al deporte, a jóvenes deportistas que
que a lo mejor en situaciones similares a la mía, que tienen que irse becados, que no tienen a lo mejor la facilidad para estarse comprando tenis, o que tienen la facilidad, incluso que tienen talento, pero no tienen la facilidad para que los vean. Nosotros los promovemos y los vamos buscando opciones para que se vayan a jugar. Eso es lo que hacemos campamentos, hacemos clínicas y estamos constantemente involucrados en el deporte. ¿Crees que hay talento para que alguien llegue a la NBA? ¿Que pueda haber más gente, sobre todo de aquí, pues de esta zona? Hay muchísimo talento. A mí lo que me hizo llegar a la NBA fue mi mentalidad. Definitivamente. Fue mi mentalidad. Sí, pues lo hemos porque estado yo creo constatando que ha habido jugadores más talentosos que yo para jugar este deporte. Pero a lo mejor no han tenido la capacidad mental y emocional para aguantar todo lo que tienes que aguantar, alejarte de tu casa, irte, perderte fiestas, bautizos, hasta decesos de familiares importantes que no puedes estar. Y no todos tienen la capacidad de poder superar o levantarse de situaciones adversas, porque estás constantemente teniendo complicaciones, lesiones, situaciones personales con tu pareja, con tus familias, con tus amigos. O sea, es un tema, para lograr al llegar al NBA, es un tema emocional. Que a final de cuentas se va formando, como lo hemos visto en el transcurso de la entrevista que llevamos ya hora y media, del lápiz, del nopalero, de no querer entrar a la preparatoria, y empezar de atrás para adelante, ver cómo esa mentalidad se va formando en alguien que a final de cuentas tiene el carácter para saber afrontar esas cosas, ¿no? Así es. Y te vas preparando constantemente. También tienes que tener un entorno sano. Claro. Y siempre saber, como te comenté hace rato, es bien importante saber a dónde ir, pero es más importante saber de dónde vienes. Y muchas de las ocasiones, en el camino, tú crees que no necesitas a los que te empujaron. Exacto. Y es cuando está ese famoso ladrillo. Y dices, no, ya puedo con todo. Y no, realmente no. Nunca te tienes que soltar de lo que te hizo llegar a donde estás. Y siempre cuidarlo, siempre mantenerte cerca, siempre mantenerte con ese respeto a lo que te hizo llegar a donde estás hoy en día. Fíjate que yo, cuando Pepe me sugirió, que le agradezco mucho a Pepe, y que aquí también en los comentarios, Patricia Parra trabaja en Estados Unidos, se terminó mi lonche, está muy interesante la entrevista, dice, ni modo, dice, pues bueno, ahí está, qué experiencia ha vivido, se podría escribir un libro sobre su vida, dice Rocío, Javier Solís, el rating está al tope y no es para menos. Fíjate que yo, cuando me sugirió Pepe la entrevista, y luego me metí a tu página, y luego veo que te entrevista Enrique Garay, y digo, ¿yo qué le voy a preguntar si lo entrevistó Enrique Garay, un especialista en básquetbol? Y empieza la cabeza a dar vueltas, ¿no? Y mira, hemos hecho una entrevista tan padre, de veras, créeme lo que te agradezco mucho, Gustavo, que te hayas bajado del ladrillo, pero como 20 escalones, yo creo, ¿no? Y que ahora seas la persona que eres, que van 2 veces que te trato en Aguacatlán y aquí. Y de veras te agradezco mucho el que hayas abierto las puertas de aquí del rancho para poder hacer la entrevista, el sentir esa confianza de poder estar aquí preguntándote, el que me hables de tu vida completa, de cómo te fuiste formando, que a final de cuentas yo como periodista era la intención. Muchas y cómo abriste el corazón para hablar de tu papá, de la maestra, que era tu mamá, de lo difícil que era para ella tener un alumno que era su hijo, pero a la vez era alumno, de decirme que no querías entrar a la escuela, que tú querías jugar básquetbol y que después ya no querías no entrar a la escuela, sino que tú querías seguir jugando para ganar 500 pesos por partido. Y eso, de verdad, yo te lo agradezco. No sé si quieras agregar algo más para esta entrevista. No, comentas de la escuela y te lo dije que te lo iba a comentar posteriormente. Yo no puedes, entendí que tú no puedes catalogar a ningún alumno por bueno o por malo. Claro. Porque yo con 29 años retomé la universidad. Me convertí en administrador de empresas. Y posteriormente he hecho infinidad de preparaciones para hoy en día llevar mis empresas. Hoy en día regir mis empresas, que el básquetbol me las dio, ¿no? Entonces, entendí que no es que seas bueno o malo, es que no tienes interés. Es lo que me dejaste claro, o sea, nos dejaste claro en la entrevista. Así es. No es que seas burro, o sea, es que no tienes interés. No tienes el interés. Pero puede llegar el momento, como en ti, en muchos aspectos de la vida, en que llegue el interés. Así es.
¿Por qué no aprendiste inglés? Porque no tenías interés. No tenía el interés, y aparte, y sí le ponía interés, fíjate, el tema del inglés, muchísimo interés, pero nunca se me dio. Hoy en día mi esposa lo habla perfectamente, y cuando vamos así de viaje a Estados Unidos, hey, ¿qué está diciendo? Habla. Aunque yo ya puedo comunicarme ciertas y cuáles cosas, pero la confianza de decir, hey, no, a ver, háblale, échale tú. Qué bueno que no aprendiste. A lo mejor el señor de inglés no le dijo eso al otro y a ti te echó mentiras y te dijo que tú eras el mejor. Bueno, exactamente. ¿Verdad? O sea, hasta así ahí es. tiene que ver. Qué a lo bueno mejor que Adolfo me echó mentiras, ¿verdad? y te pero me ensalzó de motivó. más que te motivó. Así es, así es. ¿Verdad? Entonces, imagínense nada más cómo la vida nos va enseñando poco a poco, y Gustavo ya se dio cuenta, pero a lo mejor muchos no nos hemos dado cuenta de que la vida te va enseñando y te vas aprendiendo, te va preparando. O sea, Gustavo, pues muchísimas gracias de verdad por la entrevista. Muchísimas gracias a ti. Pásame. Fue el momento muy agradable. Y aquí estamos a tus órdenes, esa es tu casa. Me permití traerte un regalo de mi programa, obviamente, que es Cotorreando con Gerardo, que es este termo, que por aquí está mi logotipo. Excelente. Y por acá está el tuyo. Mira qué bien. Muchas gracias, Pepe, muchísimas gracias. De la fundación. Ahí va, es de la fundación, exactamente. Ahí está el termo de Gustavo, y ahí está el logotipo del programa. ¿Por qué no sales hoy en la entrevista, Pepe? Pepe, es cierto. No, que sí salga. Hay que agarre a tu hermano, por favor, y vente, porque tú fuiste el artífice de esta entrevista. ¿Mande? Bueno, ahí vamos para allá. Pepe, muchísimas gracias, brother. No, gracias a ti, Gerardo. Gracias. Pepe Simpson, que es un gran amigo de veras y la verdad se le estima mucho. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras? ¿Por qué no? Siempre es un placer escuchar la historia de vida de un referente en el básquetbol, un referente de Compostela y de Nayarit, y que difícilmente habrá un basquetbolista tan exitoso como logró ser Gustavo Ayllón, y que todos deberíamos aprender de la historia de vida, de superación, que de un pueblo como es Zapotán haya llegado a lo más grande, a los cuernos de la luna en el tema deportivo, y una gran persona. Usted puede venir a Zapotán, a Compostela, y con la mano en la cintura lo va a saludar, va a ser una persona sencilla, y pues eso siempre se agradece de una persona tan exitosa, no pierde el piso. ¿Qué te tomas? Ahorita vamos a ver qué nos tomamos. Saludos desde Las Vegas, te mando saludos desde Sacramento, excelente reflexión. Primera vez que doy gracias cuando veo una entrevista porque fue muy completa. Gracias a ambos, muchas gracias. Gracias, ya nos vamos, gracias. Gracias a todos, saludos. Gracias.